pero quiero que mueras. Leonardo, solo si mueres, la fortuna del Grupo Rivera será toda mía. Soy Leonardo Rivera, el más rico del país. Mi esposa, Liliana Hernández, para quedarse con el Grupo Rivera, me empujó al mar. No puedo morir. Accionistas. Su presidente, Leonardo Rivera, ya murió. ¡Don Leonardo murió! Si don Leonardo realmente murió, el Grupo Rivera, este imperio de billones, ¿qué pasará? Como su esposa, heredaré todo el Grupo Rivera. Mamá, Liliana dice que Leonardo murió y quiere el Grupo Rivera. No permitiré que ese veneno se quede con el Grupo Rivera. ¡Esperen! Mi hijo Leonardo firmó un acuerdo. Si ocurre un accidente, en 3 meses no se tocarán los activos. El Grupo Rivera lo fundó mi hijo Leonardo. Y estos años lo hizo el grupo más valioso del País del Sol. Leonardo es el único dueño del Grupo Rivera. Sea quien sea, si encuentran a Leonardo en 3 meses, tendrán éxito y llegarán a la cima. Pero si son hipócritas y quieren otro dueño, en el País del Sol no tendrán lugar. ¡Encontraremos a don Leonardo! Aunque encuentren a Leonardo, ya estará muerto. El Grupo Rivera será mío. ¿Por qué falló de nuevo con el rico que te presenté? Vuelve ya y explícate. En cuanto nos vimos, Socorrista quiso aprovecharse de mí. No es para mí. ¡Socorrista! Ya te cuento. Me voy a trabajar. Estás vivo. ¿Cómo estás? Tú me salvaste. Sí. Este es un área profunda. Es muy peligroso nadar aquí. ¿Dónde vives? Te llevo a casa. ¿Casa? Pero quiero que mueras. ¿Qué te pasa? No sé dónde vivo. No recuerdo nada. Quizás el ahogamiento te causó amnesia temporal. Tranquilo. Te llevo a casa. Quédate en mi casa por ahora. Ah, cierto. ¿Qué tal si te llamo Mar desde ahora? Ay, maldita mocosa. En vez de salir con un rico, sales a revolcarte con un cualquiera. Te voy a matar. ¿Estás bien? Mamá, No salí a revolcarme. se cayó al agua y perdió la memoria. Me dio lástima, por eso lo traje. No soy una ONG. No recojo basura. Lárgate de aquí. Mamá, este inútil está fuerte. Podría repartir paquetes conmigo. Pero tu sueldo será mío.
Se están aprovechando de él. Si no aceptas, lárgate. Basta de tonterías. Estoy bien. Acepto. Voy a prepararte una habitación. Oye, mendigo, ¿acaso quieres una habitación? Ja, el cobertizo de los perros te servirá. Guarda la casa. Eso no se puede. Mamá, es mi amigo. Lucía, solo tenemos 3 meses. Debes encontrar a tu hermano Leonardo. Tranquila, mamá. Ya ofrezco 1.000 millones de recompensas. Seguro que lo encontraremos. Gran noticia. Leonardo Rivera, el hombre más rico, desapareció en el mar. Si alguien tiene información, se recompensará con 1.000 millones. Gran noticia. Leonardo Rivera, el hombre más rico, desapareció en el mar. Si alguien tiene información, se recompensará con 1.000 millones. Mar. Andy. Hoy llevaré a mi hermana a una cita. Entrega estos paquetes por mí. No iré a esa cita. Hoy la cita es con el señor Ayala. El señor Ayala colabora con la familia Rivera, la más rica, y él solo merece entregarles paquetes. Ve rápido a entregarles los paquetes. Entrégalos bien. Yo. ¡Vamos! ¡Camina! Andy, me salvaste la vida y entiendo lo que sientes. Si tuviera dinero y poder, me casaría contigo. Pero ahora ni siquiera sé quién soy y estoy sin un centavo. No puedo arruinarte. Hola, tengo un paquete para la señora Rivera. Hola, tengo un paquete para la señora Rivera. No puede entrar. Llame a la cliente, que baje a recogerlo. Ya van 3 meses. Si no encontramos a tu hermano Leonardo, el grupo Rivera será tomado por Liliana, esa víbora. Mamá, cuando mi hermano desapareció, llevaba su colgante. Y ofrecemos 1.000 millones de recompensa. Seguro lo encontraremos. ¿Aló? Hola, ¿es la señora Rivera? ¿Hermano? Es Ría Rivera. Tiene un paquete en la entrada. ¿Podría salir a recogerlo? Sí, voy enseguida. ¿Hay noticias de Leigh? Es un paquete. Pero su voz se parece a la de mi hermano, tal vez. Ve rápido. Señorita Rivera. ¿Y el repartidor de antes? Dejó su paquete y se fue. Esa cámara. Muéstranoslo. Sí. Mamá, creo que no es mi hermano. El colgante. Su voz y el colgante. Seguro es Leito. Encuentren a ese repartidor. Sí. Es de la estación express. Lucía, tu hermano lleva 3 meses desaparecido y resultó ser repartidor. Seguro sufrió mucho. Manda a más gente. Debe ser un gran evento al traerlo de vuelta. Tranquila, mamá. Andy, ¿qué te pasó? El señor Ayala de la cita me drogó. Con esfuerzo pude escapar. Andy, ¿qué te...? Mar, ayúdame.
Andy, anoche lo siento. Mar, ahora soy tu mujer. Solo te pregunto una cosa. ¿Quieres estar conmigo? Si no quieres, entonces fingiré que anoche no pasó nada. En unos días me casaré con el imbécil del señor Ayala. A menos que me quieras. Ya sabes, ya sea en la riqueza o en la pobreza, estaré contigo. Andy, me salvaste la vida y me tratas tan bien. Ahora eres mi mujer. ¿Cómo podría dejarte casarte con ese imbécil? Tranquila, me esforzaré mucho para darte una buena vida. Qué bien, Mar. Sabía que eras un hombre de verdad. No me dejarías. ¿Casarse con él? Él está aquí comiendo gratis y ya. Y sin un solo céntimo de dote. Quiere casarse contigo, ni en sueños. Trataré muy bien a Andy. No digas tonterías. Quiero dinero en efectivo. Va. Mar tiene dinero. En estos 3 meses entregó paquetes día y noche. Ya ahorró 30.000 euros y se los dio a su hermano. En esta tarjeta hay 70.000 euros que gané yo misma. Justo son 100.000 euros de dote. Son justo 100.000 euros de dote. Maldita mocosa. Tu hermano te pidió dinero para su casa y no tenías. Y ahora sacas el dinero. ¡Para regalarlo a este inútil! ¡Eres una auténtica tonta! Te lo advierto, este matrimonio no lo acepto. Tienes que casarte con un rico para ayudar a tu hermano. En esta vida me quedo con Mar. ¡Tú! ¡Vamos! Alto, hoy ustedes no irán a ninguna parte. Mamá. El señor Ayala se enamoró de ti ayer. Trajo estos regalos y 1 millón de euros de dote para pedir tu mano. ¡Vaya! ¡Qué dote tan grande! ¡Nos hicimos ricos! Dale el portazo ya y cásate con el señor Ayala. Este dote no me interesa. En esta vida me quedo con Mar. ¡Ingrata! Te crié toda esta vida, no para regalarte a un pobretón. ¡Vamos, a tu cuarto! Cuando el señor Ayala venga por ti, te casarás con él. Andrea se va a casar. Si te quedas, solo arruinarás nuestra reputación. Lárgate. No pueden vender a su hija por dinero. Yo la crié. Y a quien yo le diga es a quien se casará. Inútil. No te metas. Lárgate ya. Conmigo aquí. No dejaré que Andy se case con un imbécil. Buscas morir. Mar. ¿Quieres morir? Mar. Quiero que mueras. Mar. Ya sea en la riqueza o en la pobreza, estaré contigo. Ya lo recuerdo. Soy Leonardo Rivera, el más rico. Mi esposa, Liliana, para quedarse con el grupo Rivera, me empujó al mar. Por suerte, Andrea me salvó y ahora somos esposos. Mar, ¿estás bien? Estoy bien. Andy ya es mi mujer. Usaré la mejor dote del mundo para casarme con ella. Ni la fracción de la dote del señor Ayala podrías pagar. Mamá. ¿Quién te crees que eres? Con tu mísero sueldo, ¿te comparas con el señor Ayala? Esta dote no es digna de Andy. Por lo que dices, ¿puedes dar una dote más generosa que la del señor Ayala? El señor Ayala. Es socio de la familia Rivera, la más rica. No le llegas ni a los talones. ¿Y sueñas con dar una dote más generosa que la suya? Imposible. ¿Quién dice que es imposible? Los 3 meses ya pasaron. Liquiden los activos del grupo Rivera y transfiéralos a mi cuenta. ¡Alto! Vieja, tu hijo Leonardo ya murió. Como su esposa legal, tengo derecho al grupo Rivera. Continúen. 快看随身的segundos para la transferencia del grupo Rivera. Fuiste tú. Tú mataste a mi hijo y quieres robarle el grupo Rivera. Tendrás tu merecido. ¿Y qué si fui yo? Ahora solo Leonardo puede detener esto. Lástima. Tu hijo ya murió.
Vengan, échenlas a la calle. Sí. Cuando mi hermano vuelva, no te lo perdonará. Bien, esperaré a que venga como fantasma. Transferir el Grupo Rivera a Liliana Hernández. Transfiriendo el Grupo Rivera. Mar, ¿con una llamada crees que podrás dar una dote más grande que la del señor Ayala? ¿No escuchaste lo que dice? El señor Ayala es socio de la familia Rivera, la más rica. Tiene el respaldo del hombre más rico del país. Un pobre como tú, si se enfrenta al más rico, es su fin. ¿Y si yo soy el hombre más rico del país? Bah, qué iluso eres. Aunque rompas el teléfono, no sacarás ni un centavo. ¿Y te crees el hombre más rico del país? Si tú eres el más rico, yo soy la abuela del más rico. Realmente no aprenderán hasta que lo vean. Este Grupo Rivera de 1 billón de euros será mío en un instante. Es mi hermano. Hijo. Mamá, ya regresé. Liliana me traicionó. Por suerte, la hija de los Suárez, Andrea, me salvó. Preparen los mejores regalos de compromiso y llévelos a los Suárez de Ciudad Central. Al mismo tiempo, congelen los permisos de Liliana. Esperen a que vuelva para resolverlo. Bien, hijo. Prepararé los mejores regalos de compromiso y se los llevaré a los Suárez de Ciudad Central. ¿Y tú? Todos tus permisos en el Grupo Rivera se congelan. ¿De verdad don Leonardo no murió? Exacto. Mi hijo Leonardo sigue vivo. Él es el único dueño del Grupo Rivera. Imposible. Lo vi hundirse en el mar. No quedó nada. Lo que dices es mentira. Tu plan ya fracasó. Mi hermano tuvo suerte y sobrevivió. Sin mencionar que lastimaste a mi hermano para robar el Grupo Rivera. En estos 3 meses que estuvo ausente, lo que nos hiciste a mi madre y a mí te matará al volver. No lo creo. Yo, Liliana, no me asusto fácil. Si Leonardo sigue vivo, ¿por qué no vuelve y se muestra? Ya lo sé. Para no entregarme el Grupo Rivera. Falsificaron la voz de Leonardo y dicen que sigue vivo. Solo buscan ganar tiempo. Ya no tienes salida. Pero no quieres aceptar la realidad. Menos charla. Dijeron que está con la familia Suárez de Ciudad Central. Iré a comprobarlo ahora. Cuando sus mentiras se descubran, el Grupo Rivera, de billones de dólares, seguirá siendo mío. Y ustedes ya esperen a acabar mendigando en la calle. Vamos. Tu hermano dijo que al volver se encargará de Liliana. Si Liliana va a buscarlo ahora, se la buscará. Mamá, ¿qué hacemos ahora? Tu hermano dijo que preparemos la dote para la familia Suárez de Ciudad Central para casarse con su salvadora. Primero prepararemos la dote y luego iremos con los Suárez. Mamá, ¿quién es esta Andrea Suárez? Sea quien sea, ya que salvó a tu hermano, es la gran benefactora de los Rivera. Tu hermano quiere casarse con ella. Los Suárez se harán ricos. ¿Crees que con una llamada diciendo que eres el presidente del Grupo Rivera nos vas a engañar? Mira bien. Lo que el señor Ayala trae es dinero de verdad. Y tú solo sabes presumir. No hay que hablar. Esperen a que lleguen los regalos y lo sabrán. Mar, no tienes que compararte con otros. Con tenerte me basta. Andy, solo quiero, dentro de mis posibilidades, darte lo mejor. Los regalos llegarán pronto. Si dijera que eres de familia rica, tal vez te creeríamos. Pero dices que eres el más rico. ¿Acaso crees que somos tontos para engañarnos así? Tu mentira ya explotó. Ustedes sí que son muy cortos de vista. ¡Tú! ¡Y nos insultas! Eres un ingrato. Te acogimos por 3 meses. No solo secuestraste a mi hija, sino que quieres pegarle a mi hijo. Tú. ¡Ay! Él atacó a Mar primero. Eres una tonta. Y a estas alturas aún defiendes a este chico. Te lo advierto, si quieres casarte con él, sobre mi cadáver. No te pases de listo. Un inútil como tú no nos merece. Te acogimos por 3 meses y ya hicimos lo que pudimos. El señor Ayala viene a casarse con mi hermana. No tienes dinero ni poder. Si sigues aquí, cuando el señor Ayala llegue y se entere de que le robaste a su mujer, aunque no mueras, te va a romper los huesos. No me casaré con ese bastardo del señor Ayala. Mar, me voy contigo. Andy, tranquila.
Si ese tal Ayala se atreve a faltarte el respeto, no me importará hacer que la familia Ayala desaparezca del País del Sol. Un inútil como tú, ¿se atreve a decir que hará desaparecer a los Ayala del País del Sol? Ya que eres tan poderoso, entonces te haré llegar cada palabra que dijiste al señor Ayala. Entonces no culpes al señor Ayala por cortarte los tendones de los pies uno por uno y hacerte un verdadero inútil. Mar, el poder detrás del señor Ayala es el hombre más rico del país. No podemos enfrentarlo. Mejor vete de una vez. Andy, confía en mí. ¿Que confíe en que eres el hombre más rico del país o que podrás ofrecer un regalo de boda más valioso que el del señor Ayala? Mamá, ya preparé. 10.000 millones y tesoros. Ya van rumbo a la familia Suárez de Ciudad Central. Excelente. La joven de la familia Suárez salvó a tu hermano. Se lo merece. Mar, mejor vete ya. Ya ofendiste al señor Ayala. Ya no podrás irte tan fácil. Yo nunca pensé en irme. Y además, nunca he temido a ese Ayala. ¿Qué terco eres? Cuando llegue el señor Ayala ya veremos si sigues de valiente. Yo mismo, junto al señor Ayala. Te torturaremos hasta que quieras morir y te haremos arrepentirte. Cuanto más arrogantes sean ahora, más humillados estarán luego. ¿Dónde está la linda Andrea? Tu esposo vino a casarse contigo. ¡Ay! Es el señor Ayala. Apúrate a prepararte para casarte. No me caso. Me drogó en nuestra cita. No me casaré con esa escoria. El señor Ayala tiene 100 millones de euros. ¿Qué clase de mujer querría? Se las traerían con solo pedirlas. ¿Cómo iba a drogarte? ¿A hacer algo tan sucio? Además, aunque el señor Ayala te drogó, seguro fue por tu ingratitud. Como sea, que el señor Ayala te quiera es tu gran suerte. Así que todo es mi culpa. Exacto. Un hombre tan importante. Tienes que atenderlo bien. Si está feliz, hará que la familia Suárez prospere. Si te quedas con este chico, no tendremos nada. Ustedes. Para que la familia Suárez prospere, la arrojan a la ruina. Pero lo que no imaginan es que con una palabra hago de la familia Suárez una gran nobleza. Va. Llegó el señor Ayala. ¡Qué arrogante! La familia Ayala colabora con el hombre más rico del país. Y ni así nos llamamos una familia de élite. ¿Quién te crees que eres? ¿Y atreves a decir que con una palabra harás de la familia Suárez una familia de élite? ¡Qué insolente! ¿Trabajas con el Grupo Rivera y no sabes quién soy? Yo colaboro con el Grupo Rivera, con la señora Hernández. Un don nadie como tú no merece mi atención. Ya veo. Así que eres el lacayo de esa víbora de Liliana. ¡Insolente! ¿Te atreves a ofender a la señora Hernández? Señor Ayala, este mocoso acaba de decir que es el presidente del Grupo Rivera, el número 1. ¡Qué arrogante! ¡Ja! Todos saben que el presidente del Grupo Rivera, Leonardo, desapareció hace 3 meses. Aunque te parezcas un poco a las fotos publicadas. Sin embargo, la esposa de Leonardo, la señora Hernández, publicó un comunicado hoy diciendo que el presidente Rivera, el más rico, murió en el mar sin dejar rastro. A partir de hoy, ella tomará el Grupo Rivera y será la reina de los negocios. ¿Escuchaste? Mocoso. Investiga antes de presumir. ¿Te atreves a fingir ser un muerto? ¿No te da mala suerte? Señora Ayala, escuché que la señora Hernández lo ascendió. Ahora que es la reina de los negocios, su futuro será muy prometedor. Liliana no merece llamarse reina de los negocios. Oye tú, deja de hablar basura. Señora Ayala, mi hermana ya está lista. La llamo para que le sirva. Cuando tenga éxito, no olvide ayudarnos. Claro. No me caso. Maldita mocosa, te caso porque yo lo digo. Andy dijo que no. Aunque sea su madre, no puedes obligarla. Tú. Mocoso. Que el señor Ayala ya llegó. ¿Y te atreves a ser tan arrogante? Creo que te cansaste de vivir. Esta Andrea sí que es bastante linda. Pero aún no la uso. ¿Crees que te toca? Cuando me aburra, luego la recogerás. ¿Quieres morir? ¿Qué? ¿Quieres pegarme? Soy el presidente del Grupo Ayala. El último que fue tan arrogante conmigo ya tiene la tumba cubierta de hierba. Lo que tú llamas tu poder no significa nada para mí. Vete de aquí ahora mismo, o el Grupo Ayala y tú desaparecerán del País del Sol. La familia Ayala colabora con el Grupo Rivera. Y solo el Grupo Rivera puede hacer que desaparezcamos. Pero es una lástima. El actual líder del Grupo Rivera confía en nosotros. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta arrogancia y desear que desaparezcamos del País del Sol? Maldito. ¿Escuchaste, inútil? La consecuencia por ofender al señor Ayala es la muerte. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Crees que no puedo?
No. ¡Mar, vete rápido! ¿A dónde crees que vas? ¿Qué? ¿Te da lástima este tipo? Bien, puedo dejarlo vivir. Pero solo si él te entrega personalmente en mi cama. Te haré lo que yo quiera. ¡Descarado! Mujer, no te hagas la santa. ¡Ah! ¡Quítate! Si quieres jugar al héroe, necesitas fuerza. Mírate, eres un inútil. ¿Y te atreves a desafiarme? Dadle una lección. ¡Vayan! No. Qué trágico romance. Si no quieres que lo mate, ven aquí y acuéstate conmigo. El señor Ayala te da una oportunidad. Ven rápido y aprovéchala. Ven y acuéstate con el señor Ayala. Si te unes al señor Ayala, no solo salvarás a este hombre, también hará rica a la familia Suárez. Ven rápido y acuéstate con el señor Ayala. Andy, no temas. No son dignos de tocarte. A estas alturas, ¿aún te atreves a hablar así? Bien, hoy te mataré primero. Y luego me acostaré con tu mujer. Eres una bestia. Parece que la familia Ayala ya no tiene por qué existir. Mamá, haz que el grupo Ayala desaparezca del país del sol. Hijo, en 3 minutos, Grupo Rivera comprará Grupo Ayala. Mamá, mi hermano aún no ha vuelto oficialmente a Grupo Rivera ni tiene acceso. ¿Cómo comprará Grupo Ayala? Esos accionistas, al impedir que Grupo Rivera se le entregue a Lidiana, aún temen a tu hermano y creen que tarde o temprano volverá. Si les ordenas comprar Grupo Ayala, no se atreverán a oponerse. Mamá, acabo de averiguar que la familia Suárez de Ciudad Central es humilde. Si les damos miles de millones de euros y tesoros, tal vez no puedan soportarlo. Claro que sé que esta enorme fortuna tal vez no puedan soportarla y causará controversia. Pero si la familia Rivera lo desea, con una sola palabra, la familia Suárez dejará de ser humilde y será una gran familia. Recuerda, destruiste a la familia Ayala, tú mismo. Ah, Yo. ¡Qué miedo me das! ¿No te dices el presidente del Grupo Rivera? ¿Quieres destruir a los Ayala? ¿Por qué llamas a tu mamá? ¿Acaso aún no te destetan? Señor Ayala, él acaba de llamar a su mamá para preparar una dote más grande que la suya. Mi Grupo Ayala vale más de 100 millones de euros. Eres una basura repartidor. ¿Quién te dio el valor de compararte conmigo? Solo 3 minutos y verás lo estúpido que eres. Te voy a mostrar ahora lo tonto que es presumir ante mí. Señor Ayala, se lo ruego. Por favor, déjelo ir. Andy, tú eres de mí. ¿Cómo puedes pedirle por este hombre? Ven. Arrodíllate frente a él. Si me complaces bien, tal vez de buen humor, le perdone la vida. ¡Mereces morir! ¿Te atreves a pegarme? Hoy, ni Dios mismo podrá salvarte. A él, aun si no lo matan, déjenlo casi muerto. No. ¡Alto! Lidiana Hernández. Leonardo, ¿de verdad no estás muerto? Señora Hernández, ¿qué la trae por aquí? ¿Usted es la presidenta del número 1, el Grupo Rivera? Que venga la familia Suárez, es un gran honor para nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Señor Hernández, este tipo no solo me insultó, sino que se hace pasar por su esposo. Vi lo patético que se ve. Seguro es un impostor. Así que mandé a unos hombres a darle una lección por usted. Liliana. Dime, ¿quién soy? Si Leonardo recupera su identidad y vuelve al Grupo Rivera, se sabrá de mi intento de asesinato. Mi vida estará arruinada. ¿Pero qué te pasa? ¿Te atreves a llamar a la señora Hernández por su nombre? Liliana, dile quién soy. Soy la presidenta del Grupo Rivera. ¿Cómo voy a saber quién eres, inútil? ¡Tú! ¿Escuchaste? La señora Hernández dijo que ni te conoce.
Para quedarte con el grupo Rivera, me empujaste al mar para matarme. Ahora temes que recupere mi identidad y te castigue. Por eso te haces la tonta. ¿De verdad eres? No sé de qué tonterías hablas. Mi esposo, Leonardo Rivera, ya murió. No creas que por parecerse un poco a él, puedes fingir ser él. Liliana, de verdad subestimé tu maldad. La señora Hernández es la reina del mundo de los negocios. Y tú solo eres un simple mendigo. No estás a su altura. ¿Y quieres acercarte a ella? No vales nada. Exacto. Es solo un gran mentiroso. Señora Hernández, este se hace pasar por el más rico. Y te ofende. Dígame, ¿cómo quiere que le dé una lección? Haré lo que usted diga. Entonces córtale la lengua, córtale las extremidades y tíralo a mendigar a la calle. Entendido. ¡Alto! Acaban de decir que el más rico, Leonardo Rivera, cayó al mar y desapareció. Y justo yo encontré a Mar en la playa. Es muy posible que Mar sea el hombre más rico desaparecido. Aún no han confirmado su identidad y ya quieren matarlo. ¿Acaso tienen algo que ocultar? Ella es la esposa del más rico, Leonardo Rivera. Ella ya dijo que este hombre no es su esposo. ¿Acaso no reconocerá a su propio esposo? ¡Cállate! Liliana Hernández, ¿de verdad crees que negando mi identidad podrás estar en mi grupo Rivera a salvo? Como nadie te conoce aquí, te maté una vez. Y ahora te mataré por segunda vez. ¿Acaso crees que este es el más rico, Leonardo Rivera? ¿Y que hará que los Suárez triunfen? No sueñes despierta. Mejor ven conmigo, y así los Suárez podrán triunfar. Ni lo sueñes. Este hombre morirá pronto. Y al final, serás mía. Sigan las órdenes de la señora Hernández. Córtenle la lengua a este hombre. Córtenle los miembros y tírenlos. A plena luz del día. Si hacen esto, Mar morirá. No pueden hacer esto. Es ilegal. Mi palabra es la ley. Para mí, son como hormigas. Si quiero que mueran, ni la muerte podrá salvarlos. Sé que el grupo Rivera es poderoso, pero no puedes controlar todo. Con controlar el cielo sobre ustedes, para que no tengan a quién recurrir, me basta y sobra. Ofendiste a la señora Hernández. Morir sería muy poco para ti. ¿Ah, sí? No te hagas su cómplice. Ahora eres muy arrogante, pero pronto terminarás como Liliana. ¿Te atreves a insultarme? Indato, ¿a quién del grupo Rivera ofendiste para que compraran el grupo Ayala y echaran a todos los miembros de la familia Ayala? ¿Qué? Resuelve esto ahora mismo. O no vuelvas a casa. Señora Ayala, ¿qué pasó? Si no me equivoco, su grupo Ayala ya fue comprado por el grupo Rivera. Ya te lo dije, humillaste a Andy y me insultaste. La familia Ayala desaparecerá del País del Sol. ¿Cómo es posible? ¿Una llamada? ¿Puede hacer que el grupo Ayala desaparezca del País del Sol? ¿De verdad es Leonardo Rivera el más rico del país? Mar, ¿de verdad eres Leonardo Rivera el más rico? Así es. Se acabó. Ofendimos al grupo Rivera. Todo se acabó. No puedo dejar que Leonardo recupere su identidad. Los Ayala no se acabarán. Andrés Ayala, yo ordené la compra de tu grupo Ayala. ¿Qué? Tras asumir el grupo Rivera, vi al grupo Ayala como aliado y quise fomentarlo. Por eso lo compré. Ya veo. Así que la señora Hernández compró nuestro grupo Ayala. Recién pensé que este era Leonardo Rivera, el más rico. Solo adivinaste. Míralo, qué patético. ¿Cómo va a ser Leonardo Rivera el más rico? Señora Hernández, si usted ordenó comprar el grupo Ayala, ¿por qué entonces expulsó a los Ayala del grupo? Sí, señora Hernández. ¿Por qué nos echó a todos los Ayala? Es porque quiero prepararlos para proyectos mejores. Sí. Así que salgan por ahora. ¿A mi decisión todavía la cuestionas? No. Ni lo pienso. La señora Hernández nos honra al confiar en la familia Ayala. Liliana, ¿de verdad no cambias? Digas lo que digas. Si mueres, heredaré el grupo Rivera.
como la reina del mundo empresarial. Nadie podrá derribarme. ¿De verdad crees que mi grupo Rivera lo vas a apropiar tan fácil? Tengo el derecho a heredar el grupo de mi esposo. Y tú tienes que morir. Ya Liliana debe estar en la casa Suárez. Mi hermano está solo. Si Liliana va con sus hombres, seguro le hará daño. Subestimé la maldad de esa víbora. No debe lograrlo. ¿Cuánto falta para llegar a la casa Suárez? Señora, el camino es difícil. Al menos media hora más. No, es muy lento. Llévenos a la casa Suárez en 10 minutos. Sí. Liliana, ya cometiste un gran error. Si te entregas ahora mismo, por lo que fuimos en el pasado, te perdonaré la vida. ¿En serio? ¿Aún eres tan infantil? Ya te di una oportunidad. Basta de charla. Vengan, desháganse de este hombre. Señor Hernández, no puede ser justicia por mano propia con Mar. ¿Tú? ¿Vienes a darme lecciones? Hoy vas a morir. Andy, tranquila. Hoy es el día de su muerte. La señora Hernández confirmó que no eres Leonardo Rivera. Te mueres por fingir ser el más rico. ¿De qué sirve seguir fingiendo? Cierra la boca, perro. Aunque no sé quién eres. Si no te rindes y te disculpas ahora, seguro que no te dejarán en paz. No quiero verte morir. Tranquila, Andy. No moriré. Hoy morirás sin falta. ¿Quién dijo que mi hijo morirá? ¿Quién dijo que mi hijo morirá? ¿De dónde salió esta loca? ¿Se atreve a interrumpir a la señora Hernández? Insolente. ¿Te atreves a ofender a mi madre y a mi hermano mayor? Hermano mayor. Leito, ¿de verdad estás vivo? ¡Qué alegría! Mamá, hermana, sigo vivo gracias a Andy. Andy, ellas son mi madre y mi hermana. Hola, señora. Qué bien, salvaste a mi hijo. Eres la gran benefactora de la familia Rivera. Rivera Mar. ¿De verdad eres Leonardo Rivera, el más rico? No importa quién sea, mis sentimientos por ti no cambiarán. Imposible. La señora Hernández dijo que no eras. Ya lo dije. Todo fue por Liliana. Para quedarse con mi grupo Rivera, me empujó al mar para matarme. Ahora que estoy vivo, le perjudica, así que lógico que niegue mi identidad y quiera matarme. Pero ustedes creyeron sus mentiras y se unieron para ofenderme. Esta cuenta hay que saldarla. Andreras Ayala también me engañó. Si hubiéramos sabido quién es, no le habríamos tratado así. Así es, ya lo sabes. Queríamos que Andy se casara con un rico. Si supieras que es el más rico, nos habríamos alegrado muchísimo. Sí, exacto. ¿Solo porque no sabían tu identidad? ¿Insultaron a mi hermano? ¿Qué queda de la dignidad de la familia Rivera? Oye, cuñado. Cuñado, mi hermana también te salvó la vida. Si mi hermana no te hubiera salvado, ya estarías muerto en el fondo del mar. Después de todo, son la familia de Andy. Por respeto a Andy, lo de humillarme antes, lo dejaré pasar. Ahora, ¿qué tienen que decir? Señora Hernández, ¿qué está pasando aquí? La madre de Leonardo dice que este es su hijo. ¿De verdad es Leonardo Rivera el más rico? Tranquilo. Estas dos solo temen que, si su hijo murió, y yo tomo el grupo Rivera, las echaré a la calle y acabarán en la ruina. Así que buscaron a alguien que se parezca a Leonardo para fingir y evitar que tome el grupo Rivera. Ya veo. Aún sigues diciendo tonterías. Él es mi hijo, Leonardo Rivera. Cuando me casé con Leonardo, frente a las familias más poderosas y a la alta sociedad, me reconoció como su esposa. Y ellos también me aceptaron. Claro, si yo no lo reconozco. Aunque sea su propia madre y digas que es Leonardo, nadie se atreverá. ¡Tú! Mi identidad, ¿por qué necesitaría tu reconocimiento? Bien, entonces demuéstralo tú mismo. Lástima que en estos 3 meses todas las huellas de Leonardo Rivera las he borrado. Si regresas al grupo Rivera ahora, te acusaré de ser un impostor.
y te meteré a prisión de por vida. Aunque no pueda matarte ahora, tampoco puedes probar quién eres. El grupo Rivera seguirá siendo mío. Eres una víbora. Culpa a tu hijo Leonardo por amarme tanto. Frente a la élite global me reconoció. Y tú, su propia madre, no fuiste aceptada. Así que solo puedes ver cómo tu hijo Leonardo me entrega su ardua empresa que construyó con sus propias manos. Seré la segunda persona más poderosa sobre todos los demás. Y ustedes no tendrán nada. Cuiden sus pasos. Tú y todos ustedes. Cuiden sus pasos. Señor Hernández, la familia Ayala la sigue. Hermano, si dejas ir a Liliana, seguro te causará problemas. Su posición la gané con mis propios esfuerzos. Claro que sé cómo controlarla. ¿De verdad eres Leonardo Rivera, el más rico? Entonces demuestra tu identidad. Y prepárale la dote a mi hermana. Cuando lo encontré, no tenía nada más que un colgante de jade. Además, su información la borró Liliana Hernández. Seguro será muy difícil probar su identidad. Creí que habíamos atrapado a un rico para hacer rica a la familia Suárez. Y resulta que es un pobretón. Llévate ese jade roto y lárgate. Samuel, sea como sea, Leonardo es tu cuñado. No dejes que lo trates así. Yo no acepté que te casaras con él. Si quieres casarte con mi hija, trae una dote que me satisfaga. Si no, lárgate ya. Escuchan unas palabras de Liliana y dudan de la identidad de mi hermano, humillándolo así. Qué gente tan cortavista y oportunista. Y mi hermano nos pidió preparar una gran dote. No lo merecen. Cualquiera puede hablar. Si puedes, saca ahora mismo el mejor regalo. No te hagas el más rico. Mamá. Mamá tiene razón. No me importa quién seas. Si no traes un regalo que nos guste, no toques a mi hermana. Qué familia de parásitos. Lucy. Hermano, no me equivoqué. La señorita Suárez salvó a tu hermano. No seas tan maleducada. Hijo, Liliana ya avisó. En cuanto vuelvas, dirá que eres un impostor. Mamá, los accionistas del Grupo Rivera saben que soy tu hijo. Haz esto. Ve al hospital a hacer una prueba de ADN. Cuando lleves la prueba a la empresa, probarás mi identidad. ¿Cierto? Ay, me volví loca de rabia y lo olvidé. Mamá, iré contigo. Espera, Lucy. Quiero que hagas otra cosa. Hazle caso a tu hermano. Iré al hospital. Hermano, ¿qué quieres que haga? Hace 20 años, mamá y papá pelearon por un malentendido. Y papá se fue y no volvió en 20 años. Pero antes de irse, me dijo que era el rey del norte. Y me dio este colgante. Dijo que si algún día nos enfrentáramos a un gran obstáculo, debía llevar este colgante a buscarlo a la región norte. Pero... ¿no dijo mamá que papá ya murió? ¿Por qué dices que papá está en la región norte y es el rey del norte? En ese entonces eras muy pequeña. Además, mamá lo ha malinterpretado estos años. Por eso dijo que murió. Pero yo sé que sigue vivo. Aunque siga vivo, no tienes que rogarle. Solo espera que mamá haga la prueba de ADN y podremos recuperar el Grupo Rivera. Ahora, Liliana ya controla el Grupo Rivera. Si se empeña en negar mi identidad, aunque mamá lleve la prueba de ADN, no lo reconocerá. Y papá es el rey del norte. Con su apoyo militar, nos ayudará a enfrentar a Liliana. Bien, iré ahora. Accionistas. Ya investigué todo. La llamada que recibió María fue con la voz falsificada de Leonardo. Leonardo ya murió. Ahora transfieran el Grupo Rivera a mí. Leonardo llevó al Grupo Rivera con mucho esfuerzo hasta el punto en que estás hoy. ¿Estás segura de que puedes asumir el Grupo Rivera?
este enorme imperio comercial y seguir guiando a los accionistas para generar ganancias? Sí. Después de todo, solo eres una mujer. ¿Podrás mantener al Grupo Rivera como el mejor negocio del País del Sol? Leonardo ha estado desaparecido 3 meses. En estos 3 meses, la señora Hernández asumió la presidencia. Los beneficios del Grupo Rivera subieron. Esto demuestra que la señora Hernández sabe hacerles ganar dinero. Y sobre Leonardo, si está o no, no importa. Las ganancias del Grupo Rivera en 3 meses sí se han duplicado. Siendo así, debemos confiar en la señora Hernández. Entonces, sigamos transfiriendo el Grupo Rivera a mí. ¡Alto! ¡Don Leonardo! ¡Es Don Leonardo! ¡Don Leonardo sigue vivo! Ya te cansaste de vivir. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Señores, no se dejen engañar. Solo se parece un poco a Leonardo. María lo trajo para fingir. Exacto. María y Lucía, madre e hija, al saber que Leonardo murió, sabían que yo dirigiría el Grupo Rivera. Por eso, trajeron a este impostor para impedir que lo dirija. Si María y su hija supieran de negocios, les entregaría el Grupo Rivera. Pero no saben nada de negocios. Entregárselo a ellas solo lo destruiría poco a poco. Para proteger el legado de mi esposo Leonardo, el fruto de toda su vida de trabajo, les juro que no permitiré que su plan triunfe. Sí, sí. Ya entiendo. El señor Hernández, en estos 3 meses, nos hizo ganar dinero. Seguiremos apoyándola para que dirija el Grupo Rivera. ¿Lo ves? Ahora en el Grupo Rivera, todos me siguen. Tú no eres rival para mí. Qué arrogante eres. ¿De verdad creen que las ganancias del Grupo Rivera en estos 3 meses son todo mérito de Liliana Hernández? Si no es mi mérito, ¿acaso es el tuyo? Así es. Sin mencionar que eres un impostor. Aunque fueras el verdadero Leonardo Rivera, en estos 3 meses que desapareciste, yo asumí el control del Grupo Rivera. Entonces, las ganancias deben ser gracias a mí. Entonces dime, ¿de dónde vienen las ganancias del Grupo Rivera? Te lo diré. Es porque en el mercado global planifiqué todo un año, impulsando el aumento de las acciones. Por eso el Grupo Rivera tiene ganancias ahora, pero todo esto es solo un último aliento. Si no sigo al mando, el Grupo Rivera en sus manos solo irá decayendo poco a poco. Deja de alarmar a todos. Regresa y dile a María Rivera que no creas que con un impostor haciendo teatro aquí nos engañará. Que ceda al Grupo Rivera. Es imposible. Liliana, intentaste matarme y aquí inviertes la verdad. ¡Qué absurdo! Insolente. La señora Hernández te dejó ir a darle el mensaje al viejo. Te dio una oportunidad de vivir. En vez de agradecer, te atreves a ofenderla. Creo que tú ya te cansaste de vivir. Ustedes se cansaron de vivir. Aún sigues terco. ¿Aún no confiesas? Parece que aún no aceptas la derrota. Bien. Ya que los accionistas están aquí, demuéstrales a todos que eres Leonardo Rivera. Si puedes demostrarlo, te devolveré el Grupo Rivera y me arrodillaré a disculparme. Admitiré mis crímenes y me entregaré a la policía. La señora Hernández ya dijo lo que dijo, así que muestra tus pruebas. Sí. No basta con decir que eres nuestro presidente para que te creamos. Calma, las pruebas ya llegan. No pierdas más el tiempo. El Grupo Rivera será mío. Y tú, impostor, terminarás bajo mis pies. ¿Quién te dio permiso para pisotear a mi hijo? Señora, justo a tiempo. La señora Hernández es compasiva y los perdonará. Rápido, llévate a este impostor y vete. ¿Quién dice que es un impostor? Señora,
¿Qué quiere decir? Accionistas. Su presidente del Grupo Rivera, Leonardo, hace 3 meses fue perseguido por Liliana y desapareció. Hoy lo encontré. Y Liliana, esa asesina, temiendo ser descubierta, inventa mentiras y dice que no es él. Pero todos ustedes saben que Leonardo es mi hijo. Por eso, hice esta prueba de ADN. El resultado muestra que él es mi hijo. Y es el presidente de su Grupo Rivera, Leonardo. El resultado es real. ¿Qué? Es el señor Rivera. Señor Hernández, ¿qué está pasando aquí? Liliana, ahora que tienes los hechos frente a ti, ¿qué más tienes que decir? Por lo que fuimos, si te entregas a la policía ahora, tal vez salves tu vida. Si sigues siendo terca, no podrás salvar tu vida. Si confieso, aunque sobreviva, pasaré el resto de mi vida en prisión. No quiero eso. ¿Crees que me asustas? No crean en esta prueba de ADN. Seguro que ellos sobornaron al laboratorio para falsificarla. No la falsifiqué, la hice hace poco. ¿Cómo va a ser falsa? ¿Ah, sí? Para quedarse con el Grupo Rivera harían cualquier cosa. Disculpen, accionistas. Échenlos de aquí de una vez. Bien, a ver quién se atreve. Liliana, si sigues sin dar marcha atrás, ¿de verdad no quieres salvar tu vida? No he hecho nada malo. ¿Por qué iba a dar marcha atrás? ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Sí, nos tienen muy confundidos. Accionistas. Ya conseguí el proyecto del suburbio este de Ciudad Central. Si me ponen su confianza, les daré el 20% de las ganancias del proyecto. Señor Hernández, si no recuerdo mal, de ese terreno, el gobernador Zamora aún no nos da los derechos de desarrollo. ¡Cállate! Si confiamos en ti, ¿cuántos beneficios nos darás? Los beneficios que les ofrezco ahora ya son los máximos. Leito, Liliana les dio beneficios. Si no les das algo a cambio, no te apoyarán. Mamá, si uso este método para recuperar el Grupo Rivera, solo pedirán más. Y será imposible obtener el control del Grupo Rivera. Al final, solo seré un títere. La verdad, no sabemos en quién creer. Pero la señora Hernández siempre cuida a los accionistas. Además, consiguió el terreno del suburbio este, un lugar muy valioso para el desarrollo. Esto demuestra que la señora Hernández lleva al Grupo Rivera a un nuevo nivel. Preferimos confiar en la señora Hernández. Exacto. El proyecto del suburbio este. Muchas empresas líderes no pudieron conseguirlo, pero la señora Hernández sí. El señor Hernández es increíble. Queremos seguir a la señora Hernández para ganar y crecer. El proyecto del suburbio este. Hace 3 meses, cuando busqué al gobernador Zamora, me cerraron la puerta. ¿Cómo te atreves a decir con tanta descaro que ya conseguiste este proyecto? El señor Hernández, el gobernador de Ciudad Central llamó. Dijo que llegará en 30 minutos para hablar del proyecto del suburbio este. ¿Escuchaste eso? El gobernador de Ciudad Central vendrá en persona a negociar con la señora Hernández. ¿Qué más tienes que decir? Ya lo escucharon. El gobernador Zamora viene a negociar. Si ustedes, accionistas, confían en mí, les aseguro que el Grupo Rivera irá a mejor. Y ustedes ganarán cada vez más. La señora Hernández es una gran mujer. Desde ahora seguimos a usted. Eres un impostor. Lárgate ya. ¿Vienes a hacer el ridículo? Exacto. Mejor lárgate de aquí. Antes de que llegue el gobernador Zamora y vea a este impostor causando problemas. Y piense que nuestro Grupo Rivera es un lugar cualquiera al que cualquiera puede entrar. ¡Ustedes! Tranquila. Por un beneficio tan pequeño, olvidan a su propio amo. Ustedes son un grupo de perros desagradecidos. Oye tú, ¿qué tonterías dices? Ahora, entre más arrogante seas, tu final será más terrible. Ya lo escuchaste. El gobernador Zamora ya viene. Cuando cierre el trato con él, que ordene ejecutar a este impostor del hombre más rico.
Seguro será solo una palabra, ¿no? Exacto. Vamos a recibir al gobernador Zamora. Que ordene ejecutar a este tipo. Vamos. Vamos. Estúpidos. Liliana niega la prueba de ADN y adulará al gobernador Zamora para el proyecto. ¿Qué hacemos ahora? Tranquila, mamá. Todo esto lo esperaba. Ya envié a Lucía a encargarse de esto. Liliana y los suyos pronto no se reirán más. En este lugar tan aislado hay una belleza tan exquisita. ¿Qué esperamos? A disfrutar de esta belleza. Bonita, ¿te perdiste? Ven, te llevo a casa. Lárgate. Vaya, qué carácter tienes. Me gusta más. A un lado. Es raro encontrar a una belleza así. No vamos a dejarte ir. Ya no puedo esperar. Mejor nos acostamos con ella aquí. ¿Qué haces? ¡Suéltame! En este lugar aislado, por más que grites, nadie vendrá a salvarte. ¡Ayuda! Acéptalo y sufrirás menos. ¡Ayuda! ¡Alto! ¿Cómo osas hacer esto en tierras del Rey del Norte? ¡Morirán! Llévenselos. Ejecútenlos. ¡Vamos! ¡Piedad! Niña, ¿estás bien? Bien, gracias por salvarme. Bien. Qué bueno que estás bien. Ah, por cierto, acaban de decir que este es el territorio del Rey del Norte. ¿Podrían llevarme a verlo? Tengo algo importante que decirle. Es el Rey del Norte. ¿Usted es el Rey del Norte? Sí. Papá, por fin te encontré. ¿Tú eres Lucía? Sí, soy Lucía. Este es el colgante de jade que le diste a mi hermano al irte. Él tiene problemas ahora y me mandó a buscarte. ¿Qué le pasó a Leito? La esposa de mi hermano, Liliana, para quedarse con el grupo Rivera que él fundó, lo empujó al mar. Ahora él escapó de la muerte y volvió al grupo Rivera. Pero Liliana niega su identidad y quiere meter a mi hermano, a mamá y a mí, a la cárcel. Al final, Leito cayó en manos de una mujer. Papá, mi hermano me mandó. Dijo que podía buscarte. No nos dejarás morir, ¿verdad? Ustedes son mis hijos. ¿Cómo podría no ayudarlos? Preparen al Ejército del Norte. En una hora, seguirán a Grupo Rivera. ¡Sí! ¡Vamos! El Rey del Norte acaba de anunciar que visitará el Grupo Rivera. Pensé que al desaparecer su presidente, el Grupo Rivera quedaría sin líder. No esperaba que buscaran el apoyo del Rey del Norte. Debemos firmar pronto el proyecto del suburbio este de Ciudad Central con el Grupo Rivera para causar buena impresión al Rey del Norte. Sí. Gracias, gobernador Zamora, por venir al Grupo Rivera a negociar el proyecto del suburbio este de Ciudad Central. Si nos da la oportunidad al Grupo Rivera, no le decepcionaremos. En ese caso, traje el contrato del proyecto. El presidente del Grupo Rivera desapareció, así que la señora Hernández lo firmará. Trabajar con usted, gobernador, es un honor. Ciudad Central es el centro del País del Sol, y el proyecto de desarrollo del suburbio este es el centro del centro. Gobernador Zamora, que confíe en un proyecto tan importante a nuestro Grupo Rivera, demuestra que valora mucho a nuestro grupo. El proyecto ya está firmado. Espero que el Grupo Rivera, ante el Rey del Norte, hable bien de mí. ¿El Rey del Norte? Así es, el Rey del Norte acaba de avisar. En 10 minutos llegará al Grupo Rivera. Señora Hernández, es increíble. Traer al Rey del Norte a nuestro Grupo Rivera. Nuestro Grupo Rivera es el más valioso del País del Sol. Al cambiar de presidente, seguro causará caos en el mundo empresarial. En este momento, que el Rey del Norte venga a calmarlo es normal. Ya veo. Como sea, la influencia del Grupo Rivera. Logró llamar a la persona más poderosa, el Rey del Norte, para que venga en persona. Señor Hernández, solo cuide bien al Rey del Norte.
y nuestro grupo Rivera llegará a la cima. Claro. Descuide, gobernador Zamora. Seguro que ante el rey del norte hablaremos bien de usted. Tu fin se acerca y no te das cuenta. ¿Qué tonterías dices? El rey del norte sí vino para evitar el caos en los negocios y elevará al grupo Rivera. Pero no es por el grupo Rivera, sino por su presidente. La señora Hernández. ¿Quién es este tipo? ¿No se parece al presidente del grupo Rivera que desapareció hace 3 meses? Gobernador Zamora. Solo porque se parece un poco al presidente Leonardo Rivera, viene a suplantarlo. Su objetivo es apropiarse del grupo Rivera. Falso. La presidenta del grupo Rivera es la señora Hernández. Ahora que conoces su poder, ¿quieres lamer sus botas para que te perdone? Imposible. ¿Quién dice que es poderosa? El rey del norte vino por la señora Hernández. Además, el proyecto Suburbio Este te la entregó al grupo Rivera para llevarla a la cima. ¿No es poderosa? ¿Acaso tú, el falso, eres más poderoso? ¿Quién dice que el rey del norte vino por ella? Tú mismo lo dijiste. El rey del norte vino por la presidenta del grupo Rivera. Y todos sabemos que la señora Hernández será la próxima presidenta. Te equivocas. El presidente del grupo Rivera no es ella, soy yo. Qué grandes tonterías dices. Dices que el rey del norte viene por ti. ¿De verdad te crees una gran figura? Yo no te creo ni muerta. Hijo, ¿quién es este rey del norte? Seguro de que vendrá a ayudarte. Seguro. El rey del norte viene por mí. ¿Por qué estás tan seguro? Porque el rey del norte es mi padre. Lucía, he defendido la frontera estos años y tengo muchos enemigos. Temía que se vengaran de ustedes, por eso nunca revelé que existían. Lo que no esperaba es que sin mi ayuda, tu hermano los cuidara también. Y que el grupo Rivera fuera el más valioso del país del sol. De verdad me enorgullece. Pero ahora, mi hermano fue incriminado. Papá, tienes que hacer justicia por mi hermano. Tranquila. A quienes lastimaron a Leito, no dejaré escapar a ninguno. Espera, ¿qué dijiste? El rey del norte es tu padre. Dices que el rey del norte es tu padre. Y que su hijo, que eres tú, sufrió una injusticia aquí. Y que viene desde la región norte para matarnos a todos. No eres tonto. Liliana y Andrés intentaron matarme, y cuando llegue mi padre, morirán. Y ustedes los ayudaron. Si se arrepienten, tal vez les deje vivir. Si no, terminarán como ellos, muertos. No nos asustamos fácilmente. Como esposa de Leonardo, nunca había escuchado que su padre fuera el rey del norte. María Rivera, ¿cuántos padres le has buscado a tu hijo? Hijo, ¿qué está pasando? Oigan, todos lo escucharon. Hasta la propia madre de Leonardo no sabe que tiene un marido rey del norte. Un simple criminal. Hace poco fingía ser el más rico. Y ahora pretende ser el hijo del rey del norte. Por lo que sé, el rey del norte ha gobernado por 20 años. Nunca se supo que se casó ni que tuviera hijos. ¿Cómo es posible que de repente tenga un hijo? Antes te hiciste pasar por mi esposo Leonardo y solo te cortamos la lengua. Te cortamos las extremidades y te tiramos a la calle a mendigar. Y ahora eres tan arrogante que te atreves a fingir ser el hijo del rey del norte y amenazas con ejecutarnos. Cuando el rey del norte llegue, estás muerto. Hijo, fuiste muy impulsivo. Mamá, no fui impulsivo. Hace 20 años, cuando te separaste de papá, me dio un colgante de jade y me dijo que era el rey del norte. Dijo que si alguna vez me enfrentara a un gran problema, debía buscarlo con el colgante. Ya me imaginé que hoy Liliana no aceptaría mi identidad tan fácilmente. Así que le pedí a Lucía que llevara el colgante a buscar a papá al norte. Estoy seguro de que ya están en camino y llegarán pronto. Pero el gobernador Zamora dijo que el rey del norte no tiene hijos. Seguro por las batallas en el norte
tiene enemigos. Temía que nos atacaran. Por eso al mundo ocultó nuestra existencia. ¿Es verdad lo que dices? Sí. ¿Qué? ¿En serio? Les sugiero que dejen de fingir. ¿Acaso son actores? Exacto. Ustedes dejen de fingir. Señor Zamora, esta María Rivera, para evitar que asuma el grupo Rivera, trajo a este impostor y causó problemas una y otra vez. Y ahora se atreve a decir que es el hijo del rey del norte. ¡Qué descaro! Es imperdonable. ¡Tú! Papá, Liliana Hernández le quitó el poder a mi hermano. Temo que Liliana le haga daño. A toda velocidad. Quien se atreva a tocar a Leito, lo haré pagar 100 veces más. Señor Zamora, el rey del norte ya viene. Si se da cuenta de que alguien se hace pasar por su hijo, sin duda nos veremos involucrados. Le ruego, señor Zamora, que antes de que llegue el rey del norte, lo capture y lo ejecute. Así no nos veremos afectados. Sí, señor Zamora. Este impostor sin miedo a morir. Insiste en hacerse pasar por el hijo del rey del norte. Si no lo eliminamos, Nos veremos involucrados. Sí, gobernador. Si nos encargamos de él por el rey del norte, ante el rey del norte, seguro causaremos buena impresión. Y será muy bueno para nuestro futuro. Sí, gobernador. Leito, no nos creen en absoluto. Vete ya. Oigan, ¿se van? No será tan fácil. Gobernador, mire, quieren huir. Guardias, arréstenlos. Hoy están muertos. ¿Ustedes seguros de no esperar al rey del norte para confirmar mi identidad? El rey del norte jamás podría tener un hijo como tú. Solo dices eso para ganar tiempo. Y escapar, ¿verdad? Te lo advierto. Los subordinados del gobernador Zamora están muy bien entrenados. Es imposible que te den esa oportunidad. Te atreves a fingir ser el hijo del rey del norte. En nombre del rey del norte, te ejecutaré. No. ¡Lárgate, vieja! Gobernador Zamora, si te detienes ahora, te dejaré tu puesto. Si sigues terco, arruinarás tu futuro. ¿Aún te atreves a alardear? Gobernador Zamora, el rey del norte ya llega. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ejéctenlo! ¡No! 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 ¡Lárgate! Mamá. Ahora estás muerto. No sigas soñando que tu padre, el rey del norte, te venga a salvar. Es el rey del norte, Rey Rivera. Rey Rivera. Sabía que vendría al Grupo Rivera. Por eso el proyecto Suburbio Este de Ciudad Central se lo firmé al Grupo Rivera para recibirlo aquí. Muy bien. Pero hace un momento vi que alguien molestaba a mi hijo. Rey Rivera. Todo es un malentendido, un malentendido. Nos encargamos de este hombre que finge ser su hijo. Rey Rivera. El presidente del Grupo Rivera, Leonardo Rivera, murió en un accidente. Su madre y su hermana quieren apropiarse del Grupo Rivera y buscaron a un impostor para fingir ser mi esposo con la intención de robarnos el Grupo Rivera. Al descubrirnos, se atrevieron a decir que es su hijo. Entonces, estás protegiendo los bienes de tu esposo. ¿Qué leal y devota eres? Rey Rivera. Antes de morir, Leonardo me entregó el Grupo Rivera. Ahora soy la presidenta del grupo. Es mi deber cuidar bien del Grupo Rivera. Liliana, mi hermano nunca te transfirió el Grupo Rivera. Y tampoco eres la presidenta del Grupo Rivera. Lucía, ¿cómo es que estás con el Rey Rivera? Porque es mi hija. Rey Rivera, ¿no está bromeando? Lucía es la hermana de Leonardo. ¿Cómo es posible que sea su hija? ¿Estás dudando de mis palabras? No me atrevería. Entonces, ¿el hijo del rey del norte es Leonardo? Entonces, este hombre... Rey Rivera, su hijo Leonardo. ¿No será él?
Excelente, exacto. Él es el presidente del Grupo Rivera, Leonardo, y también el hijo del Rey del Norte. Quien se atreva a molestarlo morirá. Ahora, ¿qué tienen que decir? Ay, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos creer a Liliana y no al presidente Leonardo? Don Leonardo, fuimos ciegos. Creímos las mentiras de Liliana. Por favor, déjenos otra oportunidad de redimirnos. ¿Oportunidad? Ya les di muchas oportunidades. En el fondo, ya lo sabían. Soy Leonardo Rivera, pero creyeron que Liliana Hernández, al conseguir el proyecto Suburbio Este, les traería beneficios económicos. Así que eligieron el dinero y me traicionaron. Presidente, no lo hicimos. Don Leonardo, no lo traicionamos. Ya lo tengo muy claro. Me fueron infieles, así que en el Grupo Rivera ya no tienen lugar. Presidente, mire, tenemos familias. Si nos echa del Grupo Rivera, ¿a dónde iremos? Sí, presidente. Si nos echa del Grupo Rivera, será como anunciar a la industria que nos boicotea. No tendremos cómo sobrevivir. Ay, no lo exageren tanto. No los boicotearé en la industria. Solo que desde ahora ya no me seguirán. Igualmente, ya sea que ganen o pierdan dinero, no tendrán nada que ver conmigo. No, señor Rivera. Usted nos hizo ricos. No los abandone ahora. Cuando le hacían la vida imposible a mi hermano, ¿por qué no pensaron que él los haría ricos? Ahora que saben quién es, se arrepienten. Demasiado tarde. Una traición y ya no sirven. Cuídense solos. ¡Don Leonardo! Vamos. Perdón, Rey Rivera. No sabía que era su hijo. Lo traté mal hace poco. Leito, ¿qué harás con él? Señor Zamora, te di una oportunidad hace poco, ¿no? Me equivoqué. Si me mata, haga lo que quiera. Es cierto que me faltaste al respeto, pero como eres subordinado de mi padre y te incitaron, te perdonaré la vida, pero no el castigo. Rómpete un brazo como castigo. Gracias, señorita. Señora Hernández, él es Leonardo Rivera, el hijo del Rey del Norte. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Morir. Perdón, amor. Sé que me equivoqué. Liliana, hacer que admitieras mi identidad no fue nada fácil. Cuando me empujaste al fondo del mar, seguro no imaginaste que sobreviviría, ¿verdad? Amor, te equivocas. Estábamos muy entregados en la proa. Te caíste por accidente. Y luego te estuve buscando. Qué fácil te sale mentir. Bien, aunque cayera al mar por accidente, entonces, ¿por qué una y otra vez me impediste volver al Grupo Rivera? Amor, no te negué. Quería proteger tu Grupo Rivera. Tenía miedo de un impostor. Por eso te hice las cosas difíciles. ¿Acaso no te parece que esa excusa tan patética es muy ridícula? Mi padre y yo no nos veíamos en 20 años y me reconoció a simple vista. ¿Y tú? Eres mi esposa. Nos casamos hace 3 meses y dices que no me reconociste. Bien, haré de cuenta que lo haces por el Grupo Rivera. Y temes que sea un impostor. Entonces, ¿por qué cuando mi madre trajo la prueba de ADN aún no aceptaste mi identidad? La verdad, ¿no es que solo querías usurpar mi puesto? Amor, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname una vez más. Ya no tienes más oportunidades. Desde que me empujaste al mar profundo, ya no hay vuelta atrás para nosotros. Si de verdad hubiera muerto, tal vez habrías tergiversado la verdad y ocupado el puesto de presidente del Grupo Rivera, pero lamentablemente sigo vivo. Y ahora llegará tu castigo. ¿Qué vas a hacer? Gobernador Zamora. Señor, ¿qué se hace por intento de asesinato? Y además es el hijo del Rey del Norte. Ejecución inmediata. No, no. Amor, de verdad me amabas tanto. Y demostraste a todo el mundo que existo. Por favor, perdóname una vez más, ¿sí? Me dejé engañar por tu apariencia. Pensé que eres la mujer a la que amaría toda la vida. Llévensela y a su cómplice. Ejecútenlos aquí mismo. Sí. No, no.
No quiero morir. Fui un ciego. Por favor, Leo, perdóname la vida. A mi amada Andrea. La drogaste para abusar de ella y te aliaste con Liliana para matarme. Por tus crímenes mereces morir. Llévenselos. No, no. Llévenselos. No. Papá, gracias por venir tan lejos para apoyarme. Tonto, soy tu padre. Si no te apoyo a ti, ¿a quién iba a apoyar? Además, tienes tanto éxito y cuidas también a tu madre y hermana. Debería ser yo quien te agradezca. ¿Y mamá? ¿A dónde fue mamá? Sí, mamá estaba aquí hace un momento. Hace 20 años, por un malentendido, me separé de ustedes, aunque no quería separarme de verdad. De todas formas, los descuidé. Su madre me odia y no quiere verme, y es comprensible. ¿Quién dijo que no quería verte? María. No te equivoques. Vine a verte para golpearte. Para desahogarme de más de 20 años. Mamá, atrapamos a papá. Desahógate si quieres. Pégale fuerte. ¿Quieres golpearme? No hace falta que me agarre. Me daré la culpa. Qué bonito. Solo fui un poco caprichosa. Peleé y te mandé a ir. Pero te fuiste de verdad por orgullo. Y te fuiste por 20 años. Dejaste a tu esposa e hijos. Me equivoqué, María. De hecho, me arrepentí al irme. Justo en ese momento hubo disturbios en el norte, así que fui al norte. Luego temí que los enemigos se vengaran, y no me atreví a revelar su existencia. Mamá, papá fue muy cruel, pero defendió el país. Es nuestro héroe. Además, ayudó a que le hicieran justicia a mi hermano. Por favor, perdónalo. Mamá, cuando termine esto, quiero casarme con Andy. Por este gran momento, perdona a papá. Amor, la región norte está en paz. No me iré de ustedes nunca más. Me quedaré a tu lado. Está bien. Encárgate de la boda de nuestro hijo. Si no nos gusta, no te perdonaré. Tranquila. Haré que su boda sea inolvidable. Pero aún no conozco a mi nuera. Andy es dulce y amable. Y ella me salvó la vida. Seguro que te encantará. Mira, dijo que hoy iría a una reunión de clase. Iré a buscarla ahora mismo. Ve rápido. Mi prometido, para casarse conmigo, en el centro de la ciudad, a mi nombre, me compró una casa de 1 millón. Andrea, eras la más linda de la escuela. Para la boda que te compró tu prometido. Con que me ame de verdad me basta. ¿Por qué lo que dices me cae tan mal? Como si fueras tan noble y nosotras tan materialistas. No quise decir eso. Carlita, ¿olvidaste que en la escuela siempre fingía ser santa? Andrea, en la sociedad actual no sirve fingir. Te doy un consejo amistoso. No creas en el amor puro. En la actualidad hay más hombres que mujeres. Entonces, como mujeres, tenemos ventaja. Hay que aprovechar la juventud y la belleza para sacar provecho. Cada quien tiene sus ideas, y mi idea es solo vivir una vida tranquila. ¿Vida tranquila? Solo los hombres buenos y pobres viven una vida tranquila. ¿Acaso encontraste un hombre así? ¿Dónde quedaron los hombres buenos? Solo los pobres son buenos. Los ricos no lo son. Son los más descarados. Confío en mi prometido. Él no es así. Vaya, defendiendo al hombre bueno. Andrea, cuando menos fuiste la más linda de la escuela. ¿Cómo es que terminaste con un hombre bueno y pobre? ¿Acaso te mantuvieron después de graduarte? ¿Te usaron? ¿Y ahora buscas a un hombre bueno para que te recoja? Ustedes. Parece que no encajo aquí. Me retiro. Ver esa actitud de santurrona me da asco. ¿A dónde va nuestra reina de la escuela? No me siento bien. Me voy. ¿Acabas de llegar y ya te vas? Ay, Andy, ¿acaso no estábamos solo bromeando? ¿Y te vas por enojada? ¡Qué rencorosa eres! Así es. Ya, basta. Ya no digan más. Felipe ya llegó. Siéntense a comer. Es raro que nos reunamos. Andrea, come algo antes de irte. Chicos, hoy gasten todo lo que quieran. Esta noche invita yo.
Somos tantos. Gastaremos más de 100.000 euros. El padre de Felipe es el más rico del País del Sol, el accionista del Grupo Rivera, Don Chávez. Y también es accionista de este hotel. Ni hablar de invitar. Incluso comprar todo el hotel. Es solo cuestión de decirlo. Con razón Felipe es tan generoso. Resulta que Felipe tiene el respaldo del gran Grupo Rivera. Entonces no nos contendremos. Claro, claro. Brindemos por Felipe. Esperamos su apoyo en el futuro. ¿Y tú, Andrea? ¡Brinda! No bebo. Que Felipe quiera brindar con nosotras es un gran honor. Si no bebes, le faltas al respeto a Felipe. ¿Te haces la inocente? No es cierto. Andrea, me enteré de que estarías aquí. Por eso vine a la reunión. Si no tomas, me estás menospreciando. ¿No ves que sí puede? Yo creo que te haces la inocente ante Felipe. Para llamar su atención. Tengo prometido. ¿Ah, sí? ¿Tienes prometido? Felipe, seguro no lo sabes. Tras graduarse fue mantenida. Luego la dejaron y buscó un tonto para recogerla. Pensé que eras una diosa inalcanzable. Resulta que finges ser santa con nosotros. Y eres una zorra con tu mantenido. Dije que mi relación con mi prometido es honesta. Bájense de esa mente sucia. Nosotros no creemos que te casarás con un hombre decente. Seguro buscas un tonto para que te recoja. Carla Zamora, desde el principio me atacas. No te hice caso, pero te pasas de la raya y difamas abiertamente. Se ofendió. Uy, se ofendió. Si fueras inocente, ¿por qué te alteras? Seguro le acerté y te ofendiste. Uy, de verdad eres una mantenida. Y buscas a un tonto para que te recoja. Andrea, siempre me has gustado. Pero no pensé que fueras tan sucia. Pero como eres bastante linda, te propongo, ¿cuánto te paga tu mantenido? Después de esta reunión, te pago el doble. Déjame probarte a fondo. Asqueroso. El padre de Felipe es el mayor accionista del Grupo Rivera. El mano derecha del hombre más rico. Su futuro es muy prometedor. Es mucho mejor que tu tonto. Ustedes son unos aduladores, pero eso no significa que todos sean así. Ya, no te hagas. Pon un precio. ¿300.000 euros? ¿500.000 euros? ¿1 millón de euros? Vaya, Felipe es digno de ser un niño rico de 100 millones de euros. Habla en millones sin pensarlo. No como tu hombrecito, que aunque se esfuerce toda la vida no ganará ni los centavos. No debí venir a esta reunión. ¿Qué? ¿Tan apegada a ese hombrecito? ¿Acaso en la cama tiene algún talento especial? ¡Sinvergüenza! Ja, ja, ja. Mi prometido es sincero y bueno. 100 veces mejor que ustedes. Sí que es sincero y bueno. Si no, no sería el chivo expiatorio. Pero por más bueno que sea, seguro no me llega ni a los talones. Presidente, no sabía que venía. Le prepararé una suite de lujo. No hace falta. Vine a buscar a mi prometida. Andy, ya recuperé el Grupo Rivera. Voy por ti para conocer a mis padres. Bien, estoy en la suite 666. Me voy en un momento. Espérame. Uy, ¿querías huir fingiendo contestar? ¿A quién asustas? No te irás hasta que yo me divierta. Con el estatus que tiene Felipe hoy, muchas mujeres quieren subirse a su cama y no tienen oportunidad. Mejor acuéstate con él. Ya tengo prometido. Compórtate. Tu prometido viene, ¿eh? Le preguntaré en persona. A ver si con 500.000 euros puedo comprar a su mujer por una noche. Ese tonto seguro acepta. Andrea, en vez de que tu prometido te entregue a Felipe en su cama, mejor sé obediente y complázcalo. Te pagará muy bien. Tengo prometido, y es 100 veces mejor que ustedes. Si siguen siendo tan arrogantes, se estarán condenando.
¿Sigues fingiendo? Mi papá es accionista del Grupo Rivera. En este mundo, el único que puede superarme y que me haga arruinar mi vida es el presidente del Grupo Rivera. ¿Acaso tu prometido es el presidente del Grupo Rivera? ¿Ah? Tal vez lo sea. Ay, ay, ay. ¿Ahora te pones más creída? ¿Te atreves a decir que tu marido es el más rico? Bien, si tu marido es el más rico, entonces yo soy su padre. Deja de fingir. Felipe te da una oportunidad. Solo quédate con él. Aunque sea como amante, es mejor que casarte con un hombre pobre y aburrido. Y vivirás mejor. Si tienes tanta prisa, mejor toma el dinero de Felipe y acuéstate con él. Ya lo dije, mi prometido ya llega. Si les miento o no, lo verán pronto. Andrea, deja de fingir. Una cualquiera como tú, ¿conocería al más rico? No lo creo ni muerta. Exacto, de verdad, te pasaste con la farsa. Andy, perdón, llegué tarde. Amigos, soy el prometido de Andy. Leonardo Rivera. El presidente del Grupo Rivera. También se llama así. Con esa ropa tan elegante. ¿Será Leonardo Rivera el más rico? ¿Cómo es posible? Esa perra de Andrea. ¿Cómo va a ser la prometida de Leonardo Rivera, el más rico? ¿Acaso nos metimos con quien no debíamos? ¿Qué cosas más tontas? Soy hijo de un accionista del Grupo Rivera y ni yo he visto a Leonardo Rivera. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso conoce al más rico? Además, el más rico, Leonardo Rivera, hace 3 meses se ahogó en el mar. Ahora el Grupo Rivera lo dirige Liliana Hernández. Traes a cualquier persona para hacerse pasar por él. ¿Crees que somos idiotas? Ah, ya veo. Casi te creo que eres Leonardo Rivera, el más rico. Resulta que trajiste a cualquier hombre para hacerse pasar frente a nosotros. ¡Tú! Entonces, ¿no creen que soy quien digo ser? ¿De qué clase? ¿Eres el tonto que ella trajo para arreglar las cosas? Ay, pobrecito. Ya que estás aquí, te seré directo. Me gusta tu mujer. Si esta noche la entregas en mi cama, te daré 500.000 euros. Y luego, haré que mi papá te dé un puesto en el Grupo Rivera como guardia de seguridad. ¿Qué te parece? ¿Conoces el Grupo Rivera? Es el grupo más valioso del País del Sol. Hasta los guardias son de universidades de élite. Si Felipe te da un puesto ahí y te da un empleo fijo, es la mayor suerte de tu vida. Apúrate a entregar a esta mujer a la cama de Felipe. Como tu novia, ya no es la primera vez que la usan, y tampoco es la primera vez que te engañan. Si aceptas lo que Felipe te ofrece solo por una noche, te ahorrarás años de trabajo. Cierra esa boca sucia. Uy, uy, uy. Herimos el ego del tonto. Bueno, bueno. Te daré 1 millón de euros. ¿Qué te parece? Andy. Así que tus compañeros son de esta clase. ¿Te atreves a golpear a Felipe? ¿Sabes quién es el padre de Felipe? ¿Quién es? Mi papá es accionista del Grupo Rivera, Don Chávez. ¿Te atreves a pegarme? ¿Quieres morir? Ah, es Don Chávez. Con razón eres tan arrogante. Pero es una lástima. Tu padre fue despedido del Grupo Rivera. ¡Mentira! Mi papá fue expulsado del Grupo Rivera. La familia Rivera se va a arruinar. Exacto. ¿Ah, sí? Hablas pura basura. Bien. Ahora mismo llamo a mi papá para que te dé una lección. ¿Qué está pasando? Hoy, al volver al Grupo Rivera, Don Chávez y otros accionistas para proteger a Liliana no reconocieron mi identidad. Al final, mi padre, el rey del norte, envió tropas y me ayudó a recuperar el Grupo Rivera. Y según las reglas, a los que me traicionaron, los despedí. Y tú, de niño rico, te convertirás en un pobre diablo y pronto no podrás reírte. Creo que ustedes no son los que se ríen. Hace un momento decías ser Leonardo Rivera. Y ahora dices que eres el hijo del rey del norte. Entre más te exageres, más te va a doler el golpe. Leonardo. Confía en mí. Confío en... Solo un tonto te creería. Aló, papá. Acabo de ver a alguien en el Hotel Imperial haciéndose pasar por el presidente del Grupo Rivera, Leonardo Rivera. Manda a alguien rápido a acabar con él. ¿Ah, sí? El Hotel Imperial es de propiedad del Grupo Rivera. Mandaré al gerente enseguida. Bien. ¿Qué ha pasado? Mi hijo acaba de llamarme y dijo que alguien finge ser el presidente en el Hotel Imperial. La voy a organizar de inmediato. Mandaré al gerente del hotel a atraparlo. Luego lo llevaremos, a presumérnosle al presidente. Si el presidente nos perdona, nos dejará volver al Grupo Rivera. Vaya, qué bien.
Si nos vamos del Grupo Rivera, estaremos acabados. Debemos aprovechar esta oportunidad de lucirnos. Llamaré ahora mismo. Aló, gerente. Hay alguien en el Hotel Imperial fingiéndose el presidente del Grupo Rivera. ¿Escuchaste? Mi papá llamando a la gerente. Estás muerto, mocoso. ¿No dijiste que don Chávez fue expulsado del Grupo Rivera? ¿Cómo pudo llamar al gerente? Seguro que don Chávez está haciendo su último esfuerzo. ¿Último esfuerzo? Pensé que eras un tipo decente. Pero estas tonterías las dices sin pensarlo, ¿no? Bien. Esperaremos aquí a que llegue el gerente. Te haces pasar por su jefe. Estás muerto. ¿Ah, sí? Exacto. El presidente del Grupo Rivera es alguien de gran prestigio. Un inútil como tú se atreve a hacerse pasar por él. Morir es muy poco. Leonardo. Tranquila. En un momento te voy a torturar hasta que desees morir. Arrodíllate ahora y pídeme perdón. Arrastra por aquí y grita 3 veces que eres un cornudo. Podría considerar dejarte ir, pero tu mujer Andrea no podrá irse. Tendrá que quedarse para complacerme a mí. Hoy estás muerto. Fingiendo ser el rico Leonardo Rivera. ¡Ustedes merecen morir! Felipe les da una oportunidad. Quiere dejarlos ir. Aprovechen esta oportunidad. Si no, cuando llegue el gerente, no podrán irse tan fácil. ¿Ah, sí? Sé que, como hombre, quieres defender tu pobre orgullo. Pero tu vida está en mis manos. Si quieres seguir vivo, arrástrate fuera de aquí. Y sé nuestro buen perro guardián. Y escucha cómo grita cuando me divierta con tu mujer. ¿Quieres morir? No estoy segura de quién eres, pero parece que Felipe sí puede llamar al gerente para apoyarlo. Mejor vámonos. Andy, confía en mí. Aunque venga el gerente, también tendrá que respetarme. El gerente viene para acabar con un inútil como tú. ¿Crees que te respetará? Ni en sueños. ¡Cállate! Un hombre que golpea a una mujer. ¡Qué descarado! Eres un hombre y golpeas a una mujer. ¡Qué descarado! A un maltratador así, solo tú lo verías como un tesoro. Eres una mujer enferma. ¿Te gusta que te peguen? Tú también cállate. Mejor vámonos. ¿Nos golpean y se van? Ni hablar, salvo que se arrodillen para que les devolvamos las bofetadas y luego se larguen de aquí. ¿Tú no quieres, verdad? Bien, entonces esperemos al gerente y los destruirá. A ver si siguen tan valientes. Cuando llegue el gerente, ya verás lo estúpidos que se equivocaron. Este hotel pertenece al Grupo Rivera. Es decir, es mío. Ya llegó el gerente. Te voy a enseñar lo que es vivir en el infierno. Felipe, ¿a quién le harás vivir en el infierno? Felipe, llegó el gerente. Haz que el gerente le dé una lección a este hombre tan arrogante. ¡Obvio! Ustedes dos están muertas. Mar. Tranquila. Confía en mí. Es este chico. Se hace pasar por el presidente del Grupo Rivera. Arréstelo y déjelo bien claro. Se atreve a fingir ser el jefe. ¿Dónde? Ahí. ¿Y qué? ¿Vas a arrestarme? Pero advierto, el gerente conoce al presidente del Grupo Rivera. Frente a él, no finjas más. ¡Insolente! Él es mi jefe, el presidente del Grupo Rivera. ¿Qué? ¿Él es el presidente del Grupo Rivera? Creo que no escuchaste bien. Te lo diré yo mismo. Soy Leonardo Rivera, presidente de Grupo Rivera. Imposible. ¿No decían que el presidente de Grupo Rivera murió hace 3 meses? ¿Cómo puede ser él? Lo siento. Tengo mucha suerte. Sobreviví. Pero ustedes no tienen el nivel suficiente para saber que estoy vivo. Por eso creen que me hago pasar por el presidente. Me faltan al respeto y humillan a mi prometida. ¡No! Seguro están complotando. Ay, tú, no vas a rendirte fácilmente. Dile a don Chávez que el que su hijo dice que se hace pasar por el presidente de Grupo Rivera, ¿quién es en realidad? Sí. Gerente, al fin me llama. ¿Ya atrapó al que se hace pasar por el presidente? Voy al Hotel Imperial ahora mismo para entregar a ese insolente al presidente.
Don Chávez, el que tu hijo llamó impostor, es el presidente, Leonardo Rivera. Dejaste que tu hijo humillara al presidente. ¿Qué pretendías? Basta, no le des más vueltas. Don Chávez y Jorge Ramírez fueron expulsados del Grupo Rivera, así que ya no tienes que obedecer sus órdenes. Si se atreven a volver a causar problemas, golpéalos cada vez que los veas. Sí. Presidente, sé que me equivoqué. Llamé al gerente por miedo de que te imitaran. Tenga piedad. No me des vida. O la familia Chávez estará acabada. Felipe, la voz de tu padre la conoces muy bien. ¿De verdad expulsaste a mi padre del Grupo Rivera? La familia Chávez se acabó. Ahora, ¿quién muere y quién vive? Solo que no sabía su identidad real. Por eso fui tan irrespetuoso. Si lo hubiera sabido, no me atrevería. Se lo ruego. Deme una oportunidad, por favor. Si saben quién soy, no se atreven a ofenderme. Si no saben quién soy, me humillan a cada rato. Alguien arrogante como tú no merece una oportunidad. De verdad me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Perdóname. Tu vida no te la quito. Después de todo, no has matado ni robado. Pero tu familia está totalmente acabada. Imagino que estás acostumbrado a una vida de lujos. Así que desde ahora, tu vida será peor que la muerte. No, no puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Todo esto es el resultado de tu arrogancia y tus actos imprudentes. Llévenselo. Sí. Dame una oportunidad. Perdóname. Oye, perdóname. Déjame ir. Andrea, no sabía que tu prometido fuera tan increíble. Hoy nos quedamos con la boca abierta. Sí, hace un momento fuimos muy ciegas. Por favor, no te lo tomes a mal. Ustedes no tenían esa actitud hace un momento. Con esa actitud tan servil y oportunista, querían mandar a Andy a la cama de Felipe Chávez. ¡Claro que no! ¿De verdad no? ¿Acaso no estaban celosas de Andy por ser mejor que ustedes? Y al no saber que es mi prometida, Leonardo Rivera, por eso la trataron tan mal y la humillaron. Andy, sabemos que nos equivocamos. Por favor, por ser compañeras, dile a tu prometido que nos perdone. Prefiero no tener compañeras como ustedes. Andy, de verdad no queremos terminar como Felipe, sufriendo más que muerto. Además, tu prometido ya nos golpeó. Ya estamos a mano. ¿Sí? Vayan. Sí, sí. ¡Alto! Si escucho algún rumor en contra de Andy, se las cortaré. No nos atreveremos. No creí que fueras el más rico, Leonardo Rivera. Siento que es un sueño. Para mí también. Es mi mayor suerte haberte conocido. Ahora ya recuperé todo lo que es mío. Y ahora haré que seas la mujer más feliz del mundo. Estar contigo ya me hace la mujer más feliz del mundo. Vamos, ven a casa. Te llevaré a conocer a mi familia. Sí. Papá, mamá, Andy, ya conociste a mi mamá. Él es mi papá. Hola, señores. Así que ella es la salvadora de Leito. Papá, mamá. Si hace 3 meses Andy no me salvara, probablemente ahora ya estaría muerto en el mar. Lo que Andy me hizo, no puedo pagarlo. Además, ahora ella ya es mi mujer. Por eso decidí casarme con ella. Lo que decidas, como tus padres, te apoyamos. Hermano, apenas llevan 3 meses. Además, ya fuimos a la familia Suárez y su situación familiar. Lucía, no importa el origen de Andy, ella es la mujer que elegí. Hijo, ya que lo decidiste, con mi estatus de rey del norte y tu poder como el más rico del país, con una sola palabra, la familia Suárez será de la élite. Señor, de verdad me gusta Leonardo. Nunca pensé en usar su poder para ser de la élite. Desde que salvaste a Leito, la familia Suárez está destinada al éxito. Ya le pedí al gran gobernante que premie a los Suárez y le ordené al gobernador Zamora que los asigne bien. Todos los parientes de los Suárez y todos ustedes llegarán a la cima. Andy, sé de qué te preocupas. Temes que al ascender los Suárez atraigan desgracias. Tranquila, estaré aquí. Mientras yo esté, nadie se atreverá a ofender a los Suárez. Andy, ya que Leito te eligió, eres la única. Mereces esta gloria. Aparte de la gloria, toma esto. También debes aceptarlo. Esto es
Es la pulsera de jade de los Rivera. Me la dejó mi suegra. Ahora te la paso a ti. Gracias, mamá. Leito, ya debes pedir la mano a los Suárez. Prepárense para casarse. Bien. Iré a pedir la mano a los Suárez. Vaya, ¿no es mi yerno que se dice el hombre más rico del país? No pensé que vendría a casa de los Suárez. Mamá. Hoy vine a pedir su mano. ¿Pedir su mano? Vienes a pedir su mano sin nada, no te lo había dicho antes. Lo que queremos es dinero. Si tienes dinero podrás llevarte a mi hija. Si no, lárgate de una vez. Mamá, aún no sabes quién es él. Basta. Tú te gustas de él y crees que es el más rico del país, pero nosotros no, solo si paga. Ustedes. Andy, puedo entender su punto de vista, aunque Andy es invaluable para mí y no quiero medir con dinero su valor como vine a pedir su mano. No vine de manos vacías. El regalo de compromiso ya está en camino. Ayer dijiste que venía en camino, y aquí seguimos esperando, y ni rastro de nada. ¿Crees que somos idiotas? Te creímos una vez, ¿y crees que te creeremos otra vez, ah? Ayer, mi grupo Rivera estaba en manos de Liliana Hernández y retenieron mi regalo. Pero no se preocupen. El grupo Rivera ya lo recuperé. Así que esta vez no habrá ningún error. Inventa, sigue inventando. Ay, el esposo de Liliana Hernández es el más rico del país, Leonardo Rivera, y él nunca ha admitido que sea su esposo. ¿Y quieres que te creamos? Te haces el rico con nosotros, pero no nos vas a engañar. Mamá, aunque yo tampoco lo creo. Leonardo es el más rico. Mira, es de la familia Rivera, su pulsera de jade es muy valiosa. Vaya, vaya. ¿Es jade imperial? Pulsera de jade de herencia. ¿Quién sabe si es falsa? Mira esta pulsera. Es muy fina, de color intenso. Es auténtica. Ay, ay, ay. ¿De verdad es el hombre más rico del país? Vaya, la familia Suárez encontró un tesoro. ¿Nos vamos a enriquecer? Cuñado, mi querido cuñado. Fui un ciego total. Venga, venga. Siéntese. Tome té. Venga, tome té. Cuñado, quiero un auto deportivo. Y en el centro, una casa grande. Pero no tengo dinero. Usted es muy rico. Cuando se case con mi hermana, ¿me los compra, por favor? Así es. Mamá, aún ni me he casado. Si hacen esto, ¿no temen que me avergüence con los Rivera? Ay, pero tú salvaste la vida a Leonardo. Salvarle la vida no puede quedar así, ¿ah? Pero... Andy, este dinero no es nada. Además te dije que te haría la mujer más feliz del mundo. Así que cuidar a tu familia es lo que debo hacer. Qué generoso, cuñado. Entonces transfiérmelo ya. 1 millón de euros por el deportivo, 2 millones de euros por la casa. Son 3 millones de euros. No, 3 millones de euros es mucho. No puedes transferírselo. Eres una malagradecida. Aún ni te has casado. Y ya te pones de su lado. Te criamos desde niña. ¿Qué tiene de malo pedir 3 millones de euros? Pero... Andrea, siempre impides que Leonardo me dé dinero. Tengo mis motivos para creer que solo están actuando. Él no es el hombre más rico, ni tiene tanto dinero. Para poder casarte con él, solo has estado mintiendo, ¿verdad? Cree lo que quieras. En fin, no le des el dinero. Andy, hay que dárselo. Si tienes dinero, entonces transfiérmelo. Transferencia fallida. Vaya. ¿En serio no tienen dinero? Desde el principio nos estaban engañando, ¿verdad? Recuperé la empresa ayer. Por eso aún no tengo los permisos. Cuando los active, te transferiré 5 millones de euros como compensación. ¿5 millones de euros? Exacto. Qué arrogante eres. Entonces, ¿también deberíamos agradecerte? Somos familia. Es poca cosa. Bah. No tienes ni 3 millones de euros y te atreves a decirnos que me darás 5 millones de euros? Deja de soñar despiertos. Ya sabía que lo detuviste para no transferir. Los dos me estaban haciendo un teatro. Eres un inútil.
sin dinero. ¿Por qué te haces el rico? Ya te descubrieron y ahora quieres mentirnos. Todo lo que digo es verdad. ¡Ja! Si te vuelvo a creer, seré un tonto. Eres un pobretón. ¿Y quieres casarte con mi hija? Escúchame bien, lárgate ya. Si no, te golpearé cada vez que te vea. Hasta matarte. Mamá, no hagas eso. Leonardo no está mintiendo. ¿Te volviste loca? ¿Aún crees a este pobretón? Te lo advierto. Sin 3 millones de euros no te llevará. Mamá, con dinero o sin él, no puedes ponerme un precio y venderme. Si te vendo, es para darte un hombre rico. Así vivirás de lujo. Es mejor que con este pobretón. Exacto. Lo hacemos por tu bien. ¿Por mi bien? Seguro es por tu auto de lujo. Y tu casa en el centro. ¿Y qué si es así? Nos costó mucho criarte. Eres muy hermosa. ¿Qué tiene de malo casarte con un rico? Me casaré con Leonardo Rivera. No me casaré con nadie más. ¡Tú! Me vas a matar de rabia. ¡Eres! Ya pedí que me den los permisos. Solo son 10 minutos. Mejor espere y lo pruebe. ¿10 minutos? Aunque te dé 10 años, no conseguirás 3 millones de euros. ¡Largo, largo, largo! Mamá, vi con mis propios ojos el estatus de Leonardo. No te mentiría. Y esta pulsera vale más de 3 millones de euros. De verdad no te miente. ¿Por qué no quieres creerle? Una pulsera falsa. Una pulsera falsa. ¿Y te atreves a decir que vale 3 millones de euros? Prima, tío. ¿Qué hacen aquí? Escuchamos que te vas a casar y vinimos a felicitarte. Pensamos que habías encontrado un rico. No esperábamos que fuera un pobre diablo. Leonardo no es un pobre diablo. No hablen si no lo conocen. ¿No es un pobre diablo? Entonces, ¿por qué usan una falsificación para engañarnos? ¿Con qué derecho dices que este brazalete es falso? Entonces, ¿quieres decir que este brazalete es el verdadero de la familia Rivera? La más rica. ¿Y te lo dieron a ti? ¿La futura nuera? Exacto. Andrea, admito que eres bastante linda, pero deberías medir bien tu propio valor. No tienes poder, y con la familia Rivera, la más rica, hay un abismo. ¿Y sueñas con ser su nuera? Es solo una fantasía. Solo unos idiotas como ustedes le creerían. Andrea, sé honesta. Tu padre murió joven, no puedes decir tonterías. Que lo hagan despertar de la tumba. Tío, si no sabe la verdad, no diga tonterías aquí. ¡Tonterías! Aunque no sé qué pasó exactamente. Si es el presidente del grupo Rivera de valor billonario, entonces 3 millones de euros son una gota en el océano. Pero no puede sacarlos. Es un pobre diablo. Les aconsejo que mejor vean la realidad. Exacto. ¿Creen esa tontería? Qué vergüenza para la familia Suárez. Nos avergonzaste. Lárgate. ¿Quieres sacar ventaja? Ni lo sueñas. Mi hija se casará con un hombre rico. ¿Por qué no creen quién es Leonardo Rivera? No tienen dinero. ¿Por qué deberíamos creerles? Andrea, dime, ¿por qué insistes en defender a este pobre diablo? ¡Cállense! ¿Qué? ¿Le di en el blanco? ¿Se ofendió y quiere golpearme? Leonardo, no. Tu estupidez te traerá problemas. Eres un inútil. ¿Te atreves a maldecirme aquí? Leonardo no es un inútil. Ustedes vinieron hoy no para felicitarme de verdad. Siendo así, no tienen por qué quedarse. ¿Por este inútil los echas a la calle? Cierto. Alguien tan despreciable como tú solo merece a un inútil como él. Si no sabes hablar, cierra tu maldita boca. Lárgate de aquí. Andy es dulce y amable. Se merece a cualquiera. Además, le prometí que la haré la mujer más feliz del mundo. A estas alturas sigues fingiendo. Bien, si puedes demostrar que tienes 3 millones de euros, te creeré. Y no me guardaré rencor por su rudeza. ¿Por qué tendría que demostrárselo a alguien como tú? ¿Sabes quién soy? ¿Te atreves a hablarme así? ¿Quién eres tú? Escúchame bien. Mi hija es muy apreciada por el gobernador Zamora. Dirigirá el Grupo Rivera y el proyecto Suburbio Este de Ciudad Central. Tiene un futuro brillante. ¿En serio, prima? El gobernador te valora y te uniste al Grupo Rivera. En el futuro tendrás que ayudarnos un poco. Estefanía, eres increíble. Mejor que Andy. ¡Ja! Tu hija no le llega ni a los talones a mi hija. ¿Y te atreves a compararla con mi hija? Sí. No quiero darles una lección, pero mi hija es el orgullo de los Suárez. Y su familia no tiene a nadie decente. Solo saben presumir. ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Mi papá les dijo algo y ya se ofendieron? Pronto trabajaré con el Grupo Rivera y llegaré a la cima. Aunque no les guste, tendrán que aguantarlo.
No nos ofendimos. Jaja. Mira esa cara de arrogancia. ¿Cómo te atreves a insultarme? Te lo advierto, fue solo por Andy que el gobernador Zamora te ascendió. En vez de estar agradecida, viene a decir tonterías. Qué arrogante. Toda tu familia no merece estar en un puesto alto. ¿Dices que el gobernador Zamora te obedeció y me dio el proyecto del suburbio este de Ciudad Central? Exacto. El gobernador vio mi capacidad y me dio este proyecto. ¿Quién te crees que eres? Dices que fue por tu culpa y menosprecias mi esfuerzo. ¿Tu capacidad? ¿Con tu capacidad podrías manejar un proyecto tan grande? Eres un inútil. ¿De verdad te crees el presidente del Grupo Rivera? Y cada vez te lo crees más. Mi éxito depende del Grupo Rivera. No permitiré que nadie finja ser su presidente. Y lo difame. Si hoy no puedes probar quién eres, prepárate para morir. ¿Mi identidad? ¿Por qué tendría que demostrársela a ti? Ja, seguro no te atreves. Fingir ser el más rico, usar el nombre del gobernador Zamora y hacerte el importante. Eso es pena de muerte. Leonardo dice la verdad. No les mintió a nadie. Cállate. Si no quieren probarlo, no importa. De todos modos, si el gobernador Zamora se entera de que este tipo usa su nombre para intimidar aquí y ustedes lo defienden, entonces toda su familia será ejecutada junto a él. Eso... no podemos dejar que nos arruine. Sí. Se equivocan. No los voy a arruinar. Al contrario. Gracias a mí, la familia Suárez ya es una familia de élite. ¡Ja! No me llegan ni a los talones. Y quieren ser de élite. Sueñen. Mamá, tienes que creerle a Leonardo. ¿Yo creerle? A alguien que ni 3 millones de euros para la dote puede pagar, ¿por qué tendría que creerle? ¿Ah? ¿Quién dijo que no puedo? Ya pasaron los 10 minutos. Recuperé mis permisos. La transferencia de 5 millones de euros ya llegó. Ay, qué mentiras tan grandes. 5 millones de euros, no son 500 euros. ¿Crees que llegó solo porque lo dices? Transferencia recibida, 5 millones de euros. ¡Mamá! Llegaron 5 millones de euros. 5 millones de euros de verdad. Él de verdad es el más rico. ¡Qué maravilla! Tu hermana por fin atrapó un rico. Vaya, qué gente de poca monta. Con solo 5 millones de euros ya se conforman. Bah, se ven como si nunca hubieran visto dinero. 5 millones de euros. Para una persona común es imposible. Pero hoy, Leonardo dijo que daría 5 millones de euros y lo hizo. Significa que no es una persona común. Si ustedes sigan dudando de él, solo se harán ver tontos. No dudamos. Mientras tenga dinero, es el mejor yerno para nosotros. Sí, mientras me dé dinero, será mi buen cuñado. Mamá, mañana compraré un deportivo. Y una casa. Cuando ustedes dos se casen, dame 2 millones de euros de pensión. Ustedes. Ay, ¿qué? Es el hombre más rico. Darle 2 millones de euros a la suegra. ¿Qué tiene? No es mucho. Exacto. Tranquilos, el dinero no es ningún problema. Hay un regalo mejor en camino. No debes consentirlos tanto. Andy, al final son tu familia. Mientras no usen mi dinero para hacer cosas ilegales, debo cuidarlos. Así me gusta mi cuñado. Oye, hermana, ¿por qué siempre te pones de su lado? Así es. ¿Y cuál es la dote más grande? Los Rivera pediremos al gran gobernante que convoque a los Suárez. Los Suárez serán la familia más rica del país y nadie se atreverá a protestar. ¿De verdad es así? Con 5 millones de euros falsos y unas palabras bonitas, ya vendieron a Andrea. Andrea no vale nada. Sé que no tienen dinero, pero no pensé que necesitaran tanto. Si venden a su hija, pídanle más. Por 5 millones de euros se ven muy baratos. Cierra la boca si no sabes hablar. No nos equivocamos. ¿No gastaste 5 millones de euros en comprar a Andrea? ¿Ah? Insultar a Andrea. Te lo buscas. Soy la elegida del gobernador Zamora. ¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Ah, tú! ¿Te atreves a pegarle a mi hija? Yo te las verás conmigo. Les advierto que tengan acceso al gobernador Zamora. Es por respeto a Andy que les di este honor. Si siguen siendo tan ingratos, no me culpen si les quito este honor. Ridículo. No creas que con 5 millones de euros puedes presumir ante mí. ¿Que el gobernador Zamora me quitará este honor? ¿Acaso no sabes que muy pronto me comprometeré con el hijo del gobernador Zamora? ¿Escuchaste? Mi hija se va a casar con el hijo del gobernador Zamora.
Nuestra relación con el gobernador Zamora es algo que un tipo como tú no puede ni imaginar. ¿Te comprometerás con el hijo del gobernador Zamora? Así es. Soy muy capaz y hermosa. El hijo del gobernador Zamora me pidió matrimonio y me dio el proyecto Suburbio Este de Ciudad Central. Si lo hago bien, seré la nuera del gobernador Zamora y tendré mucho poder. Y tú, por pegarme, ya estás muerto. ¿De verdad crees que por tu propio mérito lograste un buen partido? Te diré la verdad. El gobernador Zamora sabe que los Suárez serán nombrados por el gran gobernante, y tú, como pariente lejano. Por eso él hizo que su hijo se acercara a ti y te propusiera. ¿Lo entiendes? ¿Quieres decir que me aproveché de Andrea? Exacto. ¡Qué ridículo! Andrea, aparte de ser linda, no tiene talento, ni capacidad. Ni siquiera los Suárez de hace 3 generaciones tienen logros. ¿Por qué serían nombrados? Yo, en cambio, he sido la mejor desde niña. Ellos deberían aprovecharse de mí. Les aconsejo que no se vendan por estos 5 millones de euros. Expulsen a este inútil de inmediato. Ya tenemos el dinero. Él es mi cuñado. Exacto, solo nos importa el dinero. Si nos encuentras a un hombre rico que nos dé 5 millones de euros, lo echaremos. ¿Solo son 5 millones de euros? Con mis contactos con el gobernador Zamora y el grupo Rivera, con solo llamar, no solo un hombre rico con 5 millones de euros, sino uno con 50 millones de euros, lo conseguiría fácilmente. No digas tonterías. Cuando encuentres a un niño rico así, lo echaremos a la calle. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Y qué? Si alguien ofrece más dote que él, claro que te casarás con quien dé más. Andy, creo que en todo el país del sol aún nadie se atreve a comparar su fortuna con la mía. ¿Te crees el hombre más rico? ¿Que nadie se atreve a comparar su fortuna contigo? Estefanía, lo que has logrado hoy no fue fácil. Te aconsejo no ser tan arrogante. Si no, no terminarás bien. Pronto me comprometeré con el hijo del gobernador Zamora. Me llevaré el grupo Rivera y el proyecto Suburbio Este. Ni hablar de insultarlo, hasta matarlo. El gobernador Zamora me respalda. ¿Qué mal final podría tener? Creo que... Solo estás celosa de mis logros y me maldices a propósito. Nunca te he sentido celosa. Eres tú quien hoy, usando mi boda como excusa, viene a presumir. Y yo solo te advierto amablemente que no te creas tanto. ¿Y qué si vine a presumir? Desde niña fuiste hermosa y querida. Me superaste en todo, pero ahora yo he triunfado. Me casaré con el hijo del gobernador. Y tú te casarás con un inútil como él. Vine a reírme de ti. Quiero pisotearte con todo mi peso. Solo así seré feliz. Leonardo no es un inútil. Olvídalo. Solo creen lo que quieren. Entonces supongo que ganaste. Ustedes ganaron. Pueden irse. Claro que me iré. Pero quiero que todos se arrodillen para despedirme. Ni lo sueñes. ¿No se arrodillan? Este inútil se hace pasar por el hombre más rico. Se hace pasar por el gobernador Zamora y viene aquí a presumir. Y yo, como futura nuera del gobernador Zamora, ordeno que lo arresten y ejecuten ahora mismo. Y tú, Andrea, te convertirás en viuda y no tendrás que casarte. ¡Te pasas de la raya! Ya te dije, vine hoy aquí solo para pisotearte. ¿No es normal que te humille? ¡Tú! Hermana, ¿qué hacemos ahora? Tienen el respaldo del gobernador Zamora. No podemos contra ellos. Tranquila, ya te lo dije. El gobernador Zamora, por respeto a Andy, te dio este honor. Y ahora que tienes un pequeño éxito, ya te crees la gran cosa. Entonces avisaré al gobernador Zamora para que te quite todos tus honores. ¿Tú crees? ¿Que harás que el gobernador Zamora me quite mis honores? Si eres tan poderoso, me arrodillaré y te pediré perdón ahora mismo. Bien. Joven maestro, ya traje el decreto del gran gobernante. Llaman a la familia Suárez de Ciudad Central. Quiero verte en 3 minutos. Sí. Ya lo avisé. En 3 minutos, el gobernador Zamora vendrá a nombrar a la familia Suárez y él mismo te dirá lo equivocada que estás. ¿Crees que con una llamada traerás al gobernador Zamora? ¿De verdad crees que soy una tonta? Si te arrodillas ahora y le pides perdón a Andy, tal vez te perdone esta vez. Si no, caerás en la deshonra y perderás todo. ¿Que me arrodille y le pida perdón a esta cualquiera? Ni en sueños. Pronto seré parte de la familia del gobernador. Y lo sé muy bien. El señor gobernador no te conoce. Estás a punto de morir y sigues fingiendo. ¡Ja! Y dices que ordenarás al gobernador que me castigue. Ni por 1 millón de pesos creo que puedas traer al señor gobernador. ¿Dónde están los Suárez? ¡Mamá! Sí, es el señor gobernador. ¿Cómo es que vino de verdad? Papá, estamos en el Suburbio Este. El señor gobernador vino seguro a revisar el progreso del proyecto del Suburbio Este. Seguro es eso. Señor gobernador, ¿por qué vino en persona?
Cuando revise este terreno, le informaré en persona del progreso del proyecto. Hoy no vine a revisar nada. ¿Dónde está Andrea Suárez? Gobernador Zamora. Señorita Suárez, salvaste al hijo del rey del norte, Leonardo Rivera, el más rico del país. El gran gobernante reconoce tu mérito y ha elevado a la familia Suárez a casa noble, al nivel de las grandes familias. El gran gobernante ya elevó a los Suárez. ¿Aún tienes algo que decir? Hermana, no pensé que quien salvaste fuera alguien tan importante. La familia Suárez de verdad va a prosperar. Gracias. Te mereces todo esto. No, no lo creo. Esta mujer, Andrea, ¿cómo puede tener tanta suerte? Y encima salvar a el hijo del rey del norte. Señor Zamora. Esta es su futura nuera. Se atrevió a ofender a Andy. Joven maestro, usted me ordenó por respeto a la señorita Suárez apoyar a la familia. Como Estefanía es de una rama menor, dejé que mi hijo saliera con ella. Pero de verdad no sabía que fuera así de mala. Perdóneme. Haré que mi hijo termine con ella de inmediato. Señor gobernador, no puede hacer esto. Señor gobernador. Ciegos. Ofendieron a quien no debían. Que no los mate. Ya es mucha clemencia. Nuestra posición actual es gracias a Andrea. Y al maltratarla así, parecimos payasos. No. No, no lo creo. Ya te lo dije. El honor que tienes ahora es solo por Andy. En vez de valorarlo, te aprovechas para presumir y humillar a Andy. Ahora que ya sabes quién es Andy, deberías arrodillarte y disculparte. No, no me arrodillaré ante esta mujer. ¿De verdad no te arrepientes? Siendo así, desde ahora ya no eres de la familia Suárez. Gobernador Zamora sabe qué hacer. Entendido. Estefanía Suárez, el joven maestro ordena quitarte el cargo en el Grupo Rivera y del proyecto Suburbio Este de Ciudad Central. Cuida tus pasos. Señor gobernador, Estefanía estuvo a cargo tanto tiempo. No puede con una palabra quitarle el puesto, ¿verdad? Estudió tantos años. Todos saben que es del Grupo Rivera, jefa del proyecto Suburbio Este de Ciudad Central. Si la despide, ¿cómo va a sobrevivir después? Eso es asunto suyo. Bien, además, con un poco de éxito se pone tan arrogante. No es apta para un proyecto tan grande. Que el gobernador Zamora la destituyera, creo que fue muy correcto. Señorito, fuimos unos ciegos. Nos equivocamos. Haré que se arrodille a pedirle perdón a Andrea. ¡Arrodíllate ya! Papá, ¿no te da suficiente vergüenza? ¿Quieres que me arrodille a pedirle perdón a esta mujer? Imposible. Arrodíllate a pedir perdón. Cuando te quedes sin nada será peor. Culpa tu incompetencia por no encontrar un hombre rico como Leonardo. Me has hecho perder toda mi dignidad. No tienes que arrodillarte, porque aunque lo hagas, no lo harías de verdad. Y no voy a convencer a Leonardo de entregarte este proyecto. ¡Tú! ¡Me estás haciendo pagar! No soy tan bien como tú. Por favor, no juzgues a los demás con tu mentalidad. Además, creo que Leonardo tenía razón. Un proyecto tan importante no debería entregárselo a alguien como tú. ¡Tú! ¿Te creías que por comprometerte con el hijo del gobernador Zamora y por dirigir en el Grupo Rivera el proyecto de desarrollo del Suburbio Este, podías venir a mi casa a desahogar tantos años de envidia de una sola vez, humillándome a mí y burlándote de Leonardo? Pero a pesar de tus planes, nunca imaginaste que todo esto te lo dio el Leonardo que tanto menosprecias. Los errores del destino se pueden perdonar, pero los propios no. Todo esto es el resultado de tus actos. Al final, todo será en vano. ¡Ustedes! Lo que te acabo de dar es un pequeño castigo. Si sigues con tu actitud y ofendes a Andy, no me culpes si en el país del sol no tienes lugar donde caer. Vamos. ¡Quítate! No imaginé que ese día, por solo salvar a un chico que cayó al agua, obtendría tanta gloria. Tu bondad merece toda la gloria del mundo. Buen cuñado. Antes fuimos unos ciegos. No te guardes rencor. Antes nos equivocamos. Cásate con Andy pronto. No te arrepientas. No me arrepentiré. Ya reservé el hotel más lujoso del mundo para nuestra boda. Todas las familias de élite y nobles se reunirán para presenciar nuestra felicidad. ¿Quieres caminar hacia la felicidad conmigo? Sí, acepto. ¡Qué bien, mi amor! Vámonos a casar. Cuñado, mi mamá también quiere una casa. Cuñado,